En la primera cita hay que preguntar. ¿Tú cómo duermes? La tabla periódica se creó mientras dormía porque no sabía cómo ordenar todos aquellos números, cifras, todo lo que tenía en mente. Y fue cuando dormía cuando lo creó. Todo eso los genios lo crean en una fase muy concreta del sueño, que es la fase REM. Podemos estar sin comer perfectamente 20 días, pero sin dormir a los 11 días morimos. Lo que se ha visto es que las personas que duermen unas 5 horas, cuando van a trabajar, su capacidad o su deterioro cognitivo es similar al de una persona que ha bebido unas 5 o 6 cervezas. Más de la mitad de la población mundial, porque la OMS ya lo ha categorizado de pandemia mundial, la privación de sueño. Más de la mitad de la población está durmiendo mal. Dormir bien protege de enfermedades. Dormir mal nos predispone a enfermedades. Hay más de 40 causas de mal dormir, pero se pueden agrupar generalmente en causas nocturnas o causas diurnas. Sabemos que en el momento que nos despertamos por la mañana tenemos 16 horas para fabricar el sueño de la noche. Dormimos mejor el jueves y dormimos peor el domingo. ¿Sabes por qué? ¿Hay una hora en la que se abre la puerta del sueño? El sueño es muy listo. Si yo busco el sueño se va. Si yo presto atención al sueño, el sueño se va. ¿Cómo saber, cerebro, qué hora es? Gracias al sueño podemos alcanzar nuestros sueños. ¿Quién es Nuria Roure y para qué crees que te he invitado a este podcast? Bueno, pues Nuria Roure es una psicóloga experta en sueño. Yo ayudo a las personas a dormir bien desde hace más de 20 años y yo creo que me has invitado porque quieres que ayudemos a muchas personas a dormir bien, porque más de la mitad de la población está durmiendo mal y necesita mucho de mi ayuda. Yo creo que ya solo con esto, Nuria, es como ¿quién no va a ver este contenido hoy? Yo creo que te he invitado para eso y porque yo también necesito dormir bien, así que voy a ver en primera instancia, es como el autocuidado. Me cuido yo y cuido a los demás, así que esto yo creo que va a ser súper interesante. Estoy segura que sí. Porque además yo creo que casi todo el mundo o ha tenido alguna temporada que no ha dormido bien o conoce a alguien o tiene a alguien cercano que no está durmiendo o descansando bien y es un tema que interesa mucho. Desde luego. Porque, ¿qué tal duermes tú? Pues yo duermo muy bien y muy bien acompañada. ¡Ah, qué bien! Lo digo porque aparte de mi marido, dormimos con 2 gatitos en la cama. ¿Vale? Es una cosa que no solemos recomendar los expertos, eso de dormir con los animales de compañía, sobre todo si duermes mal, ¿no? O tienes despertares, pero para las personas que dormimos bien es un placer. ¿Y qué significa dormir bien? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Que dormir bien significa que cuando te despiertas por la mañana tienes la sensación de haber reparado, ¿sí? Que tienes la capacidad para afrontar el día, tienes ganas, tienes energía y que esa energía y esas ganas de hacer cosas la vas manteniendo durante el día. ¿Sí? Y además cuando llega la noche, la hora de cenar, después de la cena, todavía te queda algo, ¿sí? Que no vas arrastrándote ya pidiendo la hora de ir a la cama. Es que me río porque esa no soy yo, Nuria. Yo llego, las 10 de la noche para mí ya es trasnochar. Claro, fíjate, siempre hablamos de o dormir poco o dormir mal, ¿no? Cuando nosotros tenemos somnolencia durante el día o sentimos un cansancio, una fatiga, solamente puede ser por 2 cosas, o porque no hemos dormido suficiente, estamos hablando de horas de sueño, cantidad, o no hemos descansado bien, estamos hablando de calidad. Y esto a veces no sabemos cómo diferenciarlo bien, ¿no? Sabemos que hemos dormido poco, pero si hemos estado muchas horas en la cama y ese sueño no ha sido reparador, nos cuesta un poquito más identificarlo, ¿no? Entonces, sabemos que durante el día estamos un poco más irritables o más cansados o nos cuesta llegar por la noche, pero siempre le acabamos buscando como excusas, ¿no? Es que voy un poco estresada, es la edad, ¿no? Lo de la edad también, me voy haciendo mayor, ¿no? Y al final estos son excusas, ¿eh? Si no has dormido suficiente, puede ser que te vayan ocurriendo todos estos síntomas durante el día. Me encanta porque a medida que hablaba, recordaba algo, ¿no? Es como dicen los expertos, ¿no? Que para afrontar un día nuevo, como que tengas una ilusión o un propósito, algo en lo que vas a dedicar al día siguiente que te haga saltar de la cama. Pero yo creo que entonces tenemos que, el propósito no es nada si no dormimos bien, ¿no? Totalmente, es que es tan importante el dormir. Yo siempre digo, fijaros, cuando hablamos del sueño, ¿no? Y hablamos de los sueños, esa misma palabra que se ha utilizado para aquello que hacemos durante la noche, pero precisamente es aquello mismo que nos va a permitir alcanzar nuestros sueños. Gracias al sueño podemos alcanzar nuestros sueños. Esto es brutal porque
realmente si tú quieres llegar a hacer o quieres llegar a ser, ¿no? Que a veces esa diferenciación entre el ser, el hacer, si quieres llegar a cumplir ese propósito, si tú no has descansado bien, es que ya no es solo tu cuerpo, es tu mente, es tu esencia, no está al 100% y por lo tanto te va a costar muchísimo más. Estarás remando ahí contra una contracorriente y todo cuesta mucho más. La otra manera es que tienes esa energía, esa vitalidad y los sueños se consiguen solos. Qué curioso porque normalmente, es decir, para cumplir tu sueño tienes que trabajar por ello, ¿no? Y parece que para cumplir los sueños hay que restar horas de sueño, ¿no? Porque al final, popularmente, está como, parece que dormir mucho o dormir es como estás quitando tiempo para lograr esos sueños. Y es verdad que está muy extendido como que es como una pérdida de tiempo. Sí, esto se creía antes. Antes se creía eso y sobre todo la gente importante, ¿no? Los grandes CEOs de empresas, los grandes líderes, siempre decían que las personas que dormían pues eran gandules, ¿no? O eran personas, bueno, que se podían permitir eso de dormir, pero que las personas importantes o ajetreadas no se lo podían permitir. ¿Qué ocurre? Que ahora la ciencia, todo lo que es la evidencia científica, nos ha demostrado lo importante que es dormir. Y ya no lo ven como una pérdida de tiempo, sino más bien lo ven como una inversión. ¿Sí? Saben que dormir bien es una inversión para después estar mucho mejor al día siguiente. Claro, antes se creía que el sueño solo nos ayudaba a reparar la parte física de nuestro cuerpo y la asociábamos mucho a la energía, a la vitalidad, pero es que ahora los estudios demuestran que también repara mucho la parte cognitiva, toda la capacidad de concentración, de atención, de resolución de problemas, la creatividad, la innovación, todas aquellas soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, la empatía, que ahora es tan importante también en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y claro, todas estas personas ahora ya empiezan a ver de, ostras, yo todo esto también lo necesito en mi trabajo. Y por tanto ya están empezando a invertir en ese sueño nocturno. Me ha hecho mucha gracia porque parece que solo con dormir vamos a conseguir los sueños. No, después queda la otra mitad. Claro, la otra mitad es durante las horas del día trabajar por ello. Porque a veces cuando voy a dar charlas, ¿no? a institutos o a colegios, me hace mucha gracia explicarles que hay un refrán que antes se decía lección dormida, lección aprendida y que necesitamos dormir sobre todo para memorizar. Y luego siempre les digo, también hay que estudiar, no solo con dormir, sino que también hay que estudiar. Pues aquí ocurre más o menos lo mismo. Total, me encanta la aclaración, pero tú decías, esto era algo de antes. Mira, te contaré así como una anécdota personal. O sea, yo en mis años de carrera universitaria, cuando estudiaba, yo en las épocas de exámenes, yo vivía en Málaga, pero en la época de exámenes me quedaba en el pueblo estudiando, porque total, para estar encerrada en una habitación. Y viene un día mi padre, muy serio, y me dice que si yo estaba como estudiando, porque él tenía entendido que la gente de la universidad estudiaba por las noches y yo no estudiaba por las noches. Es como, nunca he sacado una mala nota. Entonces, creo que la duda venía de una creencia muy arraigada también, que es como si estás estudiando, estás haciendo un sobreesfuerzo, tienes que quitar, o ese sobreesfuerzo está compensado por las horas de sueño, por quitarle sueño. Pues mira, fíjate que en eso es todo lo contrario. Si nosotras estamos estudiando mucho, pero después no dormimos, no acabamos memorizando todos aquellos aprendizajes. ¿Sí? Entonces, gente o personas que están preparando oposiciones o, por ejemplo, los institutos, ¿no? O, no sé, épocas de selectividad, que tú tienes que hacer un sobreesfuerzo muy, muy grande aquí en el estudio, yo siempre recomiendo, si hay que pasar alguna noche estudiando, porque hay gente que es verdad que según el cronotipo, ¿no? Les es más cómodo porque se sienten como más despiertos y se concentran mejor por la noche, que luego no lo hagan el día anterior, sino que lo hagan unos días antes para que después puedan recuperar un poco esas horas de sueño. ¿Sí? Y si tienen que pasar una noche de pocas horas, no sea la anterior, porque si no ocurre el efecto que llamamos quedarse en blanco. Cuando tú estudias la noche antes y no duermes suficiente antes del examen, te puede ocurrir que llegues al examen, veas las preguntas y te quedes en blanco. Es decir, no tienes la capacidad de recuperar la información. La tienes ahí, pero no la puedes recuperar. Y entonces es cuando sales del examen, miras una palabra y es como, ¡buah!, te viene todo, ¿no? Y es porque precisamente como no has dormido, aquello no ha quedado registrado en la memoria. Y hay estudios, la verdad es que preciosísimos, de estudios que se han hecho de cómo, ¿no?, se puede perder memoria o se puede perder
sobre todo la capacidad de recuperar, de memorizar, por el hecho de dormir pocas horas durante la noche. Y claro, aquí nuestros jóvenes estudiantes, que son los más privados de sueño en esta sociedad, que van a dormir tan tarde, redes sociales, los institutos empiezan muy pronto. Claro, fijaros que después tienen un largo día por delante de estudio. Pues claro, ellos muchas veces ese rendimiento académico viene muy determinado por el sueño. Y claro, eso no se sabe todavía y es un trabajo importante que tenemos los expertos en sueño de poder divulgar todo ese conocimiento. Total. Qué interesante, de verdad. Yo es como quiero saber más, ¿no? Así que hoy no terminamos. O sea que, por favor, que anulen todo lo que haya en la agenda hoy para esta entrevista porque nos quedamos aquí. Entonces, ahí encima de la mesa o en la sabiduría popular tenemos las 8 horas estándares de sueño. ¿Son 8 horas? ¿Cuánto tenemos que dormir? Claro, depende mucho de la persona, ¿sí? Pero por lo general, un adulto, una persona adulta, se recomienda entre 7 y 8 horas. Eso es lo que más o menos necesita el 90% de la población. Sí que es verdad que hay algunas personas que entre 6 y 7 horas pueden tener suficiente y otro 5% que necesita un poquito más, ¿no? Entre 8 y 9. Pero hay que vigilar, sobre todo los de este rango de 6-7 horas, que a mí me dicen, Nuria, yo con 5 horas, yo con 6 horas funciono bien. Pero ¿qué pasa? Pasa que después estamos todo el día dependiendo de estimulantes. Sí, yo funciono bien, pero necesito mi café primera hora. ¿Sí? Y después me voy consumiendo el café durante el día. O estoy todo el día activo trabajando, porque a lo mejor, ¿qué pasa si paro en una situación aburrida? ¿Sí? Que a lo mejor luego aparece el sueño. Y como esa sensación no nos gusta, estamos muy activos durante el día. Entonces hay que vigilar, sobre todo, que no nos autoengañemos. ¿Sí? Si tú necesitas 6 horas, necesitas 6 horas y puedes estar vigil, en alerta, sin necesidad de estimulantes y sin necesidad de trabajar en exceso, que eso es otro estimulante. ¿Vale? Ahí quería hacer un pequeño hincapié. Los niños necesitan muchas más horas. ¿Sí? Hasta llegar a estas 7 horas, cuando nacemos, sabemos que necesitamos entre 18 y 20 horas de sueño, tanto de día como de noche. Eso lo sabes bien tú, Eli. Tienes a tu hija que está durmiendo por la noche, por el día, a medida que se van haciendo, porque ahora ya se va haciendo un poco más mayor y a partir de los 6 meses ya no duermen tanto de día, ya empiezan a diferenciar la noche, alargan el sueño nocturno. Y los niños en primaria pues necesitan eso, entre 10, 11 horas y nuestros adolescentes entre 9, 10 horas, ¿vale? 9 horas los adolescentes tendrían que dormir sí o sí. Y ya cuando nos hacemos más viejecitos, pues como restando un poquito sería 6 horas y media, ¿vale? Pero no menos. Pasa que después también vamos recuperando un poco otra vez las siestas de día, y son aquellas imágenes que tenemos de abuelos en residencias con esa cabezadilla, pero que eso es lo normal. Vale, vale. Entonces, tú has dicho antes que la mitad de la población, o sea, reconoce que no duerme bien. ¿Quiere decir que además de las horas de sueño necesarias, no dormimos bien por otras circunstancias? Claro, porque nosotros necesitamos dormir entre 7 y 8 horas. Otra cosa es que la hagamos, ¿sí? Aquí en España solo 1/3 de la población duerme esas 7 horas los días laborales. Es decir, vamos a trabajar privados de sueño. Claro, las consecuencias son brutales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablábamos antes, cuando dormimos reparamos la parte física, pero la parte también mental, que mucha gente necesitamos de nuestra capacidad cognitiva para trabajar. Lo que se ha visto es que las personas que duermen unas 5 horas, más o menos, cuando van a trabajar su capacidad o su deterioro cognitivo es similar al de una persona que ha bebido unas 5 o 6 cervezas. ¿Sí? Y a lo mejor, pues si está sentadito trabajando, y según qué trabajo, vale, pero si tiene que conducir, vigilemos, porque tenemos ahí en las carreteras, ¿no?, que nos hacen las pruebas de alcoholemia, sobre todo para garantizar la seguridad de los demás transeúntes, pero a nadie se le ocurre preguntar cuántas horas has dormido antes de ponerte al volante. ¿Sí? O, por ejemplo, a veces hablamos de accidentes laborales, que es muy típico, muy frecuente cuando una persona no duerme bien. Pero a mí me gusta mucho hacer la broma cuando voy a empresas y les digo, ¿cuánto duerme tu contable? Porque un accidente de tu contable también te puede costar mucho dinero a esta empresa. Eso también es un accidente laboral, ¿sí? Pero bueno, bromas aparte, es muy importante ese descanso y cuando a la gente le preguntas,
Y ahí ese 51-58% de los españoles y españolas, cuando le preguntas, ¿tú estás satisfecho con tu sueño? La mayoría, más de la mitad, te dicen que no, que están insatisfechos, o que les gustaría dormir más o que les gustaría dormir mejor. Pero solo un 5% de estas personas piden ayuda. Porque, ¿sabes una cosa, Nuria? ¿Dónde se pide ayuda cuando no duermes bien? Porque la gente, cuando va al médico, esto es como experiencia personal, ¿no? Tú dices, voy al médico porque no duermo bien. Si lo que tengo que hacer es acostarme antes, parece que conoces el remedio para solucionarlo. Pero no hemos vivido quizás en casa o no tenemos esa educación de decir, oye, no duermo bien, voy al médico. Porque al final, cuando vas al médico porque no duermes bien, yo te lo digo en términos jerga popular, lo que te dan es una pastillita. Sí, sí, y eso es una lástima, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que hacer, eso es un poquito la asignatura pendiente de los expertos en sueño. Lo primero es importante entender que lo que es frecuente no es normal. Sí, eso nos ha pasado mucho con el estrés. Como el estrés es muy frecuente hoy día, ya casi lo hemos normalizado. Pero sabemos que no es normal vivir con estrés. Eso nos tiene unas consecuencias a nivel de salud. Con el sueño ocurre lo mismo, es que llega un momento que lo normalizamos. Es decir, más de la mitad de la población mundial, porque la OMS ya lo ha categorizado de pandemia mundial, ¿sí? La privación de sueño. Más de la mitad de la población está durmiendo mal y eso lo normalizamos, es como que lo vemos ya normal. Y sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayor. A mí me da una rabia cuando veo a alguien que duerme mal y me dicen, bueno, pero es que es normal, es la edad. No, no es la edad. Al contrario, cuanto más mayor te haces, más necesario es dormir bien, porque dormir bien protege de enfermedades. Dormir mal nos predispone a enfermedades. Sí, enfermedades físicas, pero también enfermedades de salud mental, enfermedades mentales. Entonces, ¿qué creemos que es más o cuándo tenemos más probabilidad de enfermar? ¿Con 20 o 30 años o con 60 o 70? Claro, tenemos más probabilidad a medida que nos vamos haciendo mayor, por lo tanto, es más necesario dormir bien a medida que nos hacemos mayores, porque eso es lo que nos va a proteger de esas enfermedades y de ese envejecimiento que nadie quiere, porque si yo te digo, Eli, ¿tú quieres vivir hasta los 90 años? Que es cuando ahora la esperanza de vida está más o menos a los 90, ¿qué me dirías? Claro que sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Claro. Seguro tú me dices, tú quiero vivir, pero con salud. Con salud. Quiero vivir teniendo un bienestar y que, como dice mi abuela, que la cabeza me funcione bien y las piernas tiren un poquito. Pues precisamente eso es lo que nos da dormir. Dormir nos ayuda a envejecer de forma saludable. Y por lo tanto, a medida que nos vamos haciendo más mayores, necesitamos dormir bien para protegernos de ese envejecimiento que nadie quiere. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber, que todavía no sabemos, para que tanto de nuestros mayores adolezcan de dormir mal? Porque yo te digo por mis abuelos, o sea, me queda una abuela de 91 años que viva y ella, claro, ella siempre su achaque es que duermo mal, es que no duermo, llevo despierta desde las 4 de la mañana, es que no me puedo acostar sin la pastillita. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos todavía? Mira, lo de la pastilla también es un error nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que al final, y ya no es para ir en contra de mis compañeros médicos, pero la sanidad en este país, y sobre todo la sanidad pública, pues los médicos es que tienen 7 minutos por consulta. Entonces te viene una persona diciendo duermo mal, entonces esa persona en 7 minutos, oye, o le dan mi libro, que lo pueden hacer en 1 minuto, o le acaban dando la pastilla. Y yo creo que eso ha sido uno de los mayores errores que hemos hecho, porque la gente al final dice, ¿para qué voy a ir si me van a dar la pastilla? Uh-huh. Y la pastilla no soluciona. ¿Por qué? Porque no van a la causa real de por qué estamos durmiendo mal. Solo están tratando el síntoma. Entonces, a la larga, en un tiempo como la causa no se ha modificado, va a volver a venir ese mal dormir. Entonces ahí nos hemos equivocado y ahí hay que empezar a trabajar un poquito y sobre todo a educar a toda la población de que hay algo más que la pastilla y que funciona y funciona más a largo plazo que la pastilla, ¿no? Y ahí es un poquito esa misión de vida que tengo de poder divulgar todo esto, ¿no? Porque claro, vas a una consulta, le dices al médico, duermo mal, pero claro, no tiene tiempo y posiblemente no es su acometido, empezar a tirar del hilo de esa causa que te hace no dormir bien. ¿Cuáles son
las principales causas, según tu experiencia y tus conocimientos, Nuria, de por qué la población no descansa bien? Mira, de causas hay muchas, hay más de 40 causas de mal dormir, pero se pueden agrupar generalmente en causas nocturnas o causas diurnas. Causas nocturnas, todo aquello que ocurre por la noche que nos está dando una mala calidad de sueño. La gente que ronca, la gente que hace apneas. La gente que hace apneas lo que hace son paradas respiratorias durante la noche. El cerebro, que se da cuenta que se queda sin oxígeno, ¿qué hace para que esa persona no se ahogue? Lo despierta, hace como micro despertares. La persona no es consciente porque no es un despertar muy vigil, de muy alerta, pero lo justo para salir en una fase de sueño más superficial y poder volver a respirar. Entonces, claro, si eso ocurre una vez durante la noche no pasa nada, pero si ocurre 20 o 30 o 40 o 100 o 200 como puede ocurrir y durante muchos segundos o incluso minutos, claro, ese cerebro se está quedando sin oxígeno, entonces se va despertando mucho durante la noche. Esa persona piensa que ha dormido las 7 u 8 horas, pero claro, ha sido un sueño súper fraccionado y en un sueño muy superficial. A esa persona al día siguiente va a estar muy cansada, no va a tener un sueño reparador. También está ahí en ese grupo la gente que habla, la gente que aprieta los dientes, la gente que da patadas con las piernas, todo aquello que ocurre por la noche. Para ello, pues hay que ir a un experto en sueño, hacer una prueba de sueño y descartar que no haya ninguna de esas causas. El otro grupo de causas son las causas diurnas, ¿sí? Y ahí es un poco donde está el gran volumen de causas, el 70% podríamos decir. ¿Cuáles son las causas diurnas? Pues bueno, sabemos que en el momento que nos despertamos por la mañana tenemos 16 horas para fabricar el sueño de la noche. Entonces, todo lo que hagamos en esas 16 horas va a influenciar en cómo voy a dormir esa noche. Si yo me despierto por la mañana y tomo 10 cafés, como hablábamos antes, ¿qué va a ocurrir? Pues que me va a costar mucho dormir por la noche. Otra cosa, si yo durante el día tengo un estrés brutal, una actividad y mi cerebro está muy activado durante todo el día, cuando llegará por la noche y necesitará desconectarse, no podrá, no sabrá hacerlo. ¿Sí? Estará todavía aún dándole vueltas a ese cerebro que necesita desconectar. Tener malos hábitos, ¿sí? Horarios irregulares, no hacer deporte, no alimentarse bien. Todo eso que podemos hacer durante el día nos afectará a la noche. Y no solo lo que hacemos, fíjate, Eli, que eso sí que es la novedad de la novedad, no es solo lo que hacemos, sino incluso lo que pensamos y lo que sentimos. Uy, háblame de eso, que me interesa, Nuria. Te hablo un poco de eso porque mucha gente me dice, Nuria, yo lo hago todo bien y no duermo. Digo, ¿qué haces bien? Cuéntame. Me dice, yo hago deporte, tengo horarios regulares, me alimento bien, dejo el móvil antes de ir a la cama. Digo, muy bien, eso está bien. Eso es la parte de conducta, las cosas que podemos hacer. Pero, ¿y la parte de pensamiento o de emoción? Claro, si ese día te has discutido con tu pareja y le estás dando vueltas y vueltas a lo que te ha dicho, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes defraudada? ¿Te sientes no querida? ¿Te sientes? ¿O cómo te hablas? ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Sí? Tenías 30 cosas en tu lista del día para hacer y solo has hecho 28 y te han faltado 2 y llegas por la noche y te estás machacando, te estás diciendo es que mira, te has dejado 2 cosas por hacer y eso te hace sentir, pues con esa autoexigencia que a veces tenemos, nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con todo. Claro, esa sensación, ese sentimiento, esos pensamientos, esos influyen un montón. Porque cuando llegarás por la noche, eso que a lo mejor durante el día no lo has escuchado mucho porque no has tenido tiempo, cuando llega por la noche es cuando aparece. ¿Sí? En ese momento en que entramos en la cama, entonces dejamos de hacer y al dejar de hacer es como todo aflora, ¿sí? Todo ese sentimiento, esos pensamientos. Y claro, ahí hay mucho que trabajar para dormir bien. Esa gestión emocional que nos enseñan los colegios y se debería de enseñar mucho más. Es que al final es como un mal día, por decirlo de alguna manera, si discute o te ha pasado algo, lo puedes considerar un mal día, te lleva a poder vivir una mala noche, pero una mala noche también condiciona y puede darte un mal día. Esto es como cíclico, ¿no? Totalmente, ¿sí? Es que el día y la noche forman parte de un todo, no lo podemos separar. No podemos ver la noche por un lado y el día por el otro. Es como los insomnes, las personas que no duermen bien, el insomnio no es tanto una alteración de noche, sino también muchas veces es una alteración de día. Por eso el tratamiento no tiene que ser solo por las noches,
hay que tratar el día también. Es un tratamiento de día y de noche. Es un cambio de conductas y es un cambio de pensamientos y una gestión emocional correcta. Parece fácil, ¿eh? Sí. A ver, Pero lo hacemos fácil, todo es fácil, fíjate, si sabes cómo. ¿Sí? Cuando alguien que no conoce las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la gente mayor, cuando tuvo que empezar a conectarse en los Zooms, en las redes sociales, cuando la pandemia y era como me costará un montón. Y ahora lo ven y es algo muy simple. ¿Por qué? Porque te han dicho cómo se tenía que hacer. Y cuando ya lo sabes hacer es muy fácil, pero necesitas a alguien que te diga cómo se hace. Y esa es Nuria. Hablando de ese ciclo de día-noche, es decir, y de lo que son conductas, ¿no? Si dividimos ahora mismo en día y noche, ¿qué rutina, para ir como a lo más básico y después iremos bajando un poquito más profundo, durante el día, ¿cómo diría? No diría obligaciones, pero qué acciones podrían ayudarnos a después tener una buena noche? Vale, podemos hacer muchas, ¿vale? Pero vamos a concretar quizás un poquito los que, según mis años de experiencia, son las que tienen más fuerza, ¿no? Y nos ayudarán más. El primero es cómo empezamos el día. Siempre hablamos mucho de la rutina del dormir, ¿no? Tener una buena rutina previa al sueño, pero poco se habla de la rutina del despertar. Entonces, empezar bien el día ya es fundamental, porque aunque hayas tenido una mala noche, si tu mente ya está, qué mala noche he tenido, ya verás el día que me va a esperar, ya no empezamos bien. Entonces la noche ya pasó. Vamos a centrarnos en el ahora y vamos a dar las gracias por haber abierto los ojos, tener un día nuevo por delante y poder dar lo mejor de nosotras. ¿Sí? Entonces, cómo empezamos el día, con qué actitud la empezamos, es súper importante. No es fácil sobre todo para las personas que no duermen bien, porque suelen despertarse ya con actitudes y pensamientos muy negativos, y muy de víctima, catástrofe, ¿sí? Por eso, aunque aquí parezca algo fácil de hacer, les cuesta un poco. Pero ese cómo empezó el día, si con el despertador, si rápido, si corriendo, un poquito ya esa rutina que adquirimos a primera hora. Después, durante el día, importante hacer paradas mentales, ¿sí? Esos espacios para estar con nosotras, porque nuestra mente tiene mucha capacidad. Y es como una bola de nieve, hace efecto bola de nieve. Como tú más le des, más se activa. ¿No? Es como que llega un momento que tiene una hiperactivación tal que cuando llega la noche no lo frenamos. Entonces, poder coger de esas riendas ese caballo, ir frenándolo durante el día y dar esos espacios para frenar es muy importante. Yo a veces mis compañeros, expertos en sueño, dicen, si duermes mal por la noche no hagas siesta. Yo ahí siempre digo que no. Hay que hacer siesta, ni que no duermas, porque ayudas a frenar la mente. Y eso es muy importante, ese aprendizaje de frena la mente. Deberíamos tener como obligatorio, incluso las empresas, un espacio para la siesta, Nuria. Total. Tú tienes sitio aquí, puedes hacerlo. Sí, yo aquí tengo mucho sofá en la oficina. ¿Has visto ahí cuando tú hacías esterillas para la meditación? Sí. Aquí hay espacio para descansar. Entonces, esas paradas durante el día también son muy importantes. Horarios regulares, no solo en el sueño y el despertar, sino también en las rutinas, en el comer, no saltarnos comidas. Luego, la gente que hace ayuno, pues bueno, que siga su ayuno, pero de forma regular, pero tener unos horarios regulares, no tener una vida desorganizada. Y sobre todo hacer ejercicio físico, movernos. Nuestro cuerpo, nuestra mente está preparada no para ser sedentarios, está preparada para moverse. Cuando estamos quietos es por la noche. Y entonces el cerebro entiende cuándo es de día y cuándo es de noche. Por el día estoy activo, por la noche estoy quieto. Así eran nuestros antepasados, así trabajaban y así vivían. Claro, si ahora estamos sedentarios, sentados en una oficina 8 horas, llegamos a casa, nos sentamos a cenar o a comer y luego de ahí nos sentamos al sofá a vernos las series en Netflix, claro, de ahí a la cama, es como, ¡buah, me he perdido! ¿Dónde está el día aquí? ¿No? Estamos en modo noche constantemente. Entonces, el ejercicio, nos sirve una hora en el gimnasio. ¿Hay una hora máxima en la que hacer ejercicio? Porque por experiencia propia, incluso yoga, a mí, personalmente, yo iba a clase de yoga los lunes a las 8:15 de la tarde-noche y yo ese día me costaba mucho dormir. Me activaba. Digo, voy 1 hora y media a relajarme y voy que es que puedo empezar el día otra vez. Mira, yo siempre digo que antes que no hacer, siempre es mejor hacer a cualquier hora. Vale. ¿Sí? El ejercicio es aquello que tendríamos que poner asignatura obligatoria, ¿sí? Y sin pensarlo, hay que hacerlo.
Ahora, si podemos escoger la hora, siempre mejor a primera hora de la mañana o primera hora de la tarde. ¿Vale? Por la noche no, porque si es intenso puede activar el cuerpo y puede activar la mente, ¿vale? También aumentar la temperatura corporal y eso hace que nos cueste más dormir. Pero si alguien me dice, Nuria, es que yo solo puedo hacer deporte por mis horarios y tal por la noche, pues siempre es mejor ir por la noche antes que no hacer. Entonces lo que hay que hacer es retrasar un poquito la hora de ir a la cama, ¿vale? Si tú notas que vienes muy activada, por ejemplo, eso a los adolescentes también nos pasa. Tienen estas extraescolares de fútbol, básquet o de ejercicio muy intenso y muy tarde. Entonces, claro, llegan a casa y dices, madre, es que ahora no tengo sueño. ¿Por qué? Porque estoy muy activo. Entonces hay que esperar un poquito, darle un espacio de tiempo para que se relajen y puedan entrar en la cama ya con ganas de dormir. Y luego la alimentación. La alimentación también tiene que ser una alimentación sana, saludable y sobre todo pues alimentos ricos en triptófano que nos ayudan a dormir bien. ¿Sí? Una dieta más o menos, la dieta mediterránea cumple esos criterios y es muy buena y muy recomendable para dormir. Y después la rutina previa al sueño. Lo que decíamos, yo no puedo venir como una moto a la cama y meterme en la cama después de todo el día, ir con el móvil por si tengo que contestar aún los 50.000 grupos de WhatsApp, contestar o leer 3 correos que me quedan pendientes y después cuando apago la luz quiero que mi mente se apague igual, ¿no? Interruptor, interruptor. No. El sueño tiene que prepararse, hay que darle un espacio y hay que hacer una rutina relajante antes de entrar en la cama. Y antes de hablar de esa rutina, me faltan 2 preguntas por el día todavía antes de irnos a esa preparación del sueño. ¿Cuántos cafés máximo nos tomamos al día? A ver, eso depende mucho de la persona, ¿vale? Me quedo más tranquila. Sí. Depende mucho, hay mucha variabilidad individual ahí. Yo he conocido gente que se va a cenar, se toma un café y luego llega por la noche y duerme, ¿vale? No sé cómo sería ese sueño, tendríamos que analizarlo, pero al menos no le cuesta. Y hay gente que dice, yo me tomo un café a las 3 de la tarde y ya no duermo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente también el umbral de la ansiedad o del estrés no es el mismo, ¿sí? Si partimos de la base de un umbral muy bajo, tú puedes ir cargando de estrés y bueno, estás aquí, pero si tu nivel de estrés ya sin café ya está aquí, a mínimo café que le pongas ya vas como una moto, ¿sí? Depende un poquitín, pues eso te digo, de la persona. Pero generalmente lo que recomendamos es el último después de comer, ¿sí? A las 3 de la tarde. La sobremesa cortamos. Claro. A esa hora todavía, yo creo que sobre esa hora se puede hacer un café todavía. Vale, entonces tenemos ahí como después de comer, de almorzar, el último café del día para prepararnos para el descanso y hemos hablado, ha sacado el tema siesta, ¿no? Que sí o sí, obligatorio una siesta, eso voy a tener yo que empezar a probarlo, pero ¿en qué horario, de cuánto tiempo? Es decir, ¿cómo sería una siesta saludable? Sí, la siesta tiene que ser cortita, 15, 20 minutos como mucho y siempre antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque es el tiempo necesario para no entrar en sueño profundo. Es esa siesta que todavía si me estoy mirando la tele puedo estar escuchando la tele de fondo y tener la sensación de que no me he dormido porque la he ido escuchando. Es ese sueño superficial. A partir de los 20-25 minutos ya entraríamos en un sueño profundo y si nos despertamos de ese sueño es como que aquella gente que me dice, Nuria, a mí la siesta me sienta fatal porque me levanto como un poco la sensación de resaca. Eso es que ha entrado en sueño profundo. Y si entramos en sueño profundo, sí que es sueño que ya quitamos de la noche, ¿vale? Por eso cortito. Y pronto para darle tiempo a que vuelva a fabricar sueño hasta la hora de ir a la cama. Necesitamos un tiempo para fabricarlo. Si yo hago una siesta a las 7 de la tarde, como a veces los domingos, ¿no? Que nos tumbamos allí después de comer y hacemos una siesta larga, claro, es muy difícil que si me he levantado a las 7, después a las 10 o a las 11 tenga sueño. Mi cerebro todavía no ha vuelto a fabricar sueño. Eso lo vemos mucho en los bebés, en los niños, cuando hacen las ventanas de sueño. ¿Por qué? Porque tenemos que dar tiempo de un sueño al otro para que el cerebro pueda fabricar ese sueño. Hay que dejarle unos espacios. En los adultos igual. Bueno, pues vamos ahora con la preparación, ya esa rutina, ¿cómo nos preparamos para ir a dormir? Muy fácil, Eli. Necesitamos conseguir una relajación física y una relajación mental, ¿sí? Esas serán las 2 premisas básicas. Entonces, ¿qué es lo que me relaja? Ahí cada uno tiene que autoconocerse.
¿vale? Porque a veces decimos relajación consciente, ¿no? Parar, hacer unas respiraciones profundas o tomar la consciencia en nuestra respiración. Hay gente que me dice, Nuria, es que a mí esto me pone muy nerviosa. Pues chica, no lo hagas. Claro, o practícalo durante el día, no lo practiques antes de dormir porque no vas a dormir. Entonces, cada uno tiene que buscar aquellas actividades que puede ir haciendo antes de dormir diariamente. ¿Para qué? Para que le relaje, no para que busque el sueño. Eso es importante. Hay que relajarse. Y una vez yo me relajo, es mucho más fácil que mi sueño aparezca. Pero si yo estoy haciendo cosas para dormir, no me voy a dormir. El sueño es muy listo. Si yo busco el sueño se va. Si yo presto atención al sueño, el sueño se va. ¿Quién duerme bien? Aquel que no piensa en dormir. Yo que duermo bien, voy a la cama y pienso, a ver mañana qué tengo, que me tengo que poner. No pienso en que hay una noche. Claro, la gente que duerme mal llega a las 7, las 8 y ya está empezando a temer la noche. Ya está pensando, a ver hoy cómo dormiré. Después está empezando a hacer cosas para dormir. Se empiezan a preparar para el sueño. Fíjate que con eso lo que hacen es prestar atención precisamente al sueño, cuando lo que tenemos que hacer es no darle atención, no prestarle atención para que el sueño aparezca de forma natural. Pero cuanto más lo buscamos, menos aparece. Entonces hay que hacer cosas que nos relajen. Y cuando nos relajamos, es más fácil que el sueño aparezca. Entonces ahí cada uno que investigue un poquitín, ¿sí? En el curso sí que enseñamos, en el programa, muchas técnicas, estrategias, probamos muchas cosas para que tengan muchos recursos y que cada uno pues, se quede con las 2, 3 y montamos una rutina que cada uno tiene su propia rutina, que es la que vamos a implementar justo antes de ir a dormir. Para que el cerebro, cuando llegue por la noche, cerebro y cuerpo ya estén en un estado óptimo para poder entrar en sueño. Qué curioso, porque pensando, ¿no? Es como en España el prime time son las 11 de la noche. Es como nos enchufamos a la pantalla o el prime time es el mayor número de personas concentradas frente al televisor. Estamos hablando de que roza las 11 de la noche. O sea, yo esa hora, como yo decía, para mí ya es madrugada. Pero es como cómo estamos enganchados el mayor número de españoles a la televisión en un momento en el que posiblemente ya no deberíamos estar delante de una pantalla. De hecho, el fundador de Netflix decía que su mayor competidor no eran otras plataformas, era el sueño. La gente empieza a ver contenido y entonces lo que quieren es robarle horas de sueño, tenerlo delante de la pantalla o que duerman por el día, pero quédate conmigo en ese momento en el que te tengo conmigo. Y además es brutal porque como lo tienen muy estudiado, hacen una cosa muy buena las series, ¿no? Que empieza la serie, a la mitad es como que baja un poco la intensidad, no pasa nada, pero ya acaba hacia el final que dices, ahora ya me voy a dormir, pero luego al final pasa algo que te engancha, te dejan así a medias y dices, no me puedo ir a dormir, tengo que saber qué pasa, cómo acaba, y ya te enganchas al siguiente. Antes eso no nos pasaba porque como teníamos que esperar una semana, pues te ibas a la cama y dices, hasta el próximo capítulo, pero ahora no, ahora puedes pasarlo rápido y ver, ¿no? Entonces, claro, ahí, ¿qué haces? Durante la noche, cuando nosotros estamos despiertos, digamos, nuestro razonamiento que se hace en el lóbulo frontal, nuestra capacidad de razonar, de tomar decisiones, es como que se vuelven inactivos, porque en ese momento ya estamos desconectando para dormir. Entonces, cuando empezamos a mirar series por la noche, esa capacidad de razonamiento, esa capacidad de autocontrol, la bajamos mucho. Es muy baja. Por eso en la teletienda la ponen por la noche para que compres, porque tienes la capacidad muy baja y después al día siguiente dices, ¿cómo he comprado todo esto? Por la noche, ¿sí? Porque esa capacidad de autocontrol por la noche queda anulada, ¿sí? Porque se vuela libre en ese momento. Entonces con las series nos ocurre lo mismo. No tenemos esa capacidad de voy a cerrar la serie y me voy a ir a la cama, sino que te acabas enganchando. Entonces yo a mis alumnas les digo, a la mitad de la serie, cuando veis que ya se vuelve un poco aburrida, cerrar ahí, parar ahí la serie. ¿Por qué tenéis que parar al final? ¿Quién decide? Hablamos mucho, trabajamos mucho las decisiones personales, las responsabilidades. Entonces, dentro de ahí, cuando hablamos de la serie, decimos, nosotros también decidimos cuándo yo quiero que se acabe el capítulo. Entonces, cerramos el capítulo en ese momento en que baja un poquito el interés, ¿no? Hay un ratito que es un poco como no pasa nada, rellenan. Pues en ese momento es cuando hay que cerrar el capítulo e irnos para la cama. Yo creo que
los creadores de los espacios publicitarios más los creadores de series no le está gustando este concepto. A ver si me llama el creador de Netflix. Yo estaba pensando, ¿nadie ha probado hacer lanzamientos de sus programas en ese horario de teletienda? Sería bueno, porque realmente tenemos, y además muchas veces cuando la gente no duerme bien y está con el móvil, ¿no? Y está empezando a mirar y le parecen los anuncios, estamos en el momento más vulnerable. Nuestra capacidad de razonamiento y de autocontrol es nula. Entonces en ese momento nos volvemos muy vulnerables por la noche. Qué inteligente lo de la teletienda. O sea, me acaba de hacer... A ver ya cómo lo podemos aplicar. O sea, no había pensado en eso. Bueno, ya después, como cuando tienes la información, yo ahora ya no sería capaz de hacerlo. Solo por tener la información me parecería hacer el mal, ¿no? Claro, yo por ejemplo, siempre me he querido captar o ayudar a aquellas personas que están despiertas por la noche. Y siempre me preguntaba, ¿podría hacer publicidad con Meta, ¿no? A esa hora en que las personas están despiertas por la noche? Y no dejan hacerlo. Pero sería un buen momento porque es justo en el momento que la persona está despierta y le puede decir, ¿estás todavía despierto a esta hora? Ahí tienes tú un problema, ¿no? Porque a veces si no, lo vemos como normal. Me voy a dormir tarde, pero no pasa nada, ¿sí? Duermo poco, pero voy tirando, tengo la energía, voy aguantando. Y eso a la larga es problemas a nivel de salud. Patologías cardiovasculares, hipertensión, obesidad, más riesgo de cáncer, de ansiedad, depresión, todas esas patologías que ya los estudios demuestran que están muy vinculadas al hecho de dormir poco o dormir mal. O sea, como algo tan serio, o sea, como la OMS no es una pandemia, no hay más apoyo de gobiernos y públicos y al final va a ser una responsabilidad personal el buscar ayuda y el entender. Y creo que gracias a tu labor y a espacios también en el que divulgamos este tipo de... Creo que al final esto es como... Es cuando respira, ¿no? Por fin he encontrado la solución a lo que necesitaba y a lo mejor no hace falta como esa parte como de la que yo también huyo tanto, ¿no? De los medicamentos, porque los tratamientos no son para mí. Entonces, qué bueno que tanto tú con el libro, que se abran estos espacios, Nuria. O sea, no estamos cerrando la entrevista, estamos yo creo que todavía al principio, pero me apetecía mucho porque hablas de las patologías, de dónde deriva todo esto y es como, esto necesita una solución y necesita solución urgente. Total, es que es un problema de salud pública. Y ahora que hablabas de la OMS ya ha dicho que la privación de sueño es la primera causa de enfermedad. Ya se ha demostrado que no dormir bien es lo que está causando enfermedades. Por eso te digo que es una pandemia global. Pero es que fíjate que a veces decimos el sueño, esa conducta que no le damos importancia. Pero si llegamos a vivir 90 años, como te decía antes, 30 de esos 90 los habremos pasado durmiendo. Fíjate. O intentando dormir. Pero los necesitaríamos esos 30 años. Si realmente no fuera importante, ¿tú crees que la evolución humana que nos va haciendo cada vez más perfectos nos haría perder tanto tiempo? Es que realmente es esa necesidad de dormir 30 años para poder vivir, para poder disfrutar, para poder gozar, trabajar todos los otros 60 años. Es que el dormir nos da la vida, realmente es así. Necesitamos dormir y descansar bien para poder vivir. Yo siempre digo, aunque sea experta en sueño, siempre digo que lo importante es vivir. Pero para vivir hay que dormir. ¿Sí? Porque necesitamos ese sueño, pero sobre todo para vivir, que es lo que todos queremos. Vivir bien, vivir saludable, vivir, ¿no? Con todas las capacidades posibles que tenemos. Una vida plena. Una vida plena. Pero para ello hay que dormir. ¿Hay una hora en la que se abre la puerta del sueño? La mayoría de las personas, eso depende un poquito de los cronotipos, ¿no? Hay gente que es mucho más matutina, hay gente que es más vespertina, pero para la mayoría de las personas está alrededor de las 10:30, las 11 de la noche, 11:30. Estamos retrasando mucho los horarios y más aquí en España. Esa sería la hora para los adultos. En los niños estaría sobre las 8, 8:30. ¿Sí? Dependiendo verano, invierno, por el sol también cambia un poquitín. ¿Y qué es la puerta abierta? La puerta abierta, que esto lo he inventado yo, pero porque es muy gráfico, yo creo que se explica muy bien, es un momento en que esa puerta se abre, dura más o menos unos 30 minutos y si yo en ese momento soy capaz de entrar en el sueño, me duermo más rápido y mi sueño es más reparador, es de mejor calidad.
Es ese momento en que nos empieza a coger como el sueño, la morriña, ¿no? Si nos escuchamos empezamos a bostezar, nos empieza a picar la piel, ¿sí? Nos caen los párpados. Si hacemos caso a esas señales, vamos rápido a la cama. El problema es, como decíamos antes, que quiero acabar la serie o quiero acabar de leer o tengo que hacer todavía recoger la cocina o tengo 1000 cosas a hacer. Y entonces dejamos que esa puerta que se había abierto se cierre. ¿Sí? Y luego ya nos cuesta mucho más volver a dormir. Eso en los niños pequeños lo vemos brutal, ¿no? Dicen, a lo mejor están en el parque, le está empezando a coger el sueño, vamos rápido a casa y tal, y luego ya se han activado. Es como que les ha pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos con horarios todos demasiado tarde. Entonces esa propuesta que está encima de la mesa ahora del gobierno que dice de cerrar antes los restaurantes, la hostelería, en España en lugar, dicen también, ¿no?, que somos la envidia de otros países europeos por los horarios que tenemos tan extensivos. ¿Cómo deberían ser los horarios en España para cuidar más la calidad de nuestro sueño? Claro, yo creo que aquí hay que cambiar muchas cosas. En España es muy difícil que consigamos los horarios de nuestros vecinos, los europeos. Yo creo que es muy difícil porque también tenemos una cultura, sobre todo ahora que viene el buen tiempo, de tener esas relaciones, de salir a la calle, de aprovechar el día. Pero sí que es verdad que si podemos avanzar todos los horarios, sobre todo, ya no, claro, yo es que cuando oí la ministra, ¿no?, ya de cerrar la restauración y es como nos quiten esto a España y yo ya no sé, ¿no? Pero sí que tiene que haber un compromiso también a nivel un poquito personal, porque a veces decimos, no, la sociedad, los horarios, pero a veces también estamos en casa y aún así hacemos 50.000 cosas antes de poder ir a la cama. Entonces, antes de buscar esa responsabilidad más social, vamos a intentar hacer la responsabilidad individual, porque el prime time está a las 11, porque todo el mundo se conecta a las 11, porque claro, si nadie abriera la tele, yo eso lo hablé una vez con un directivo de Mediaset y me lo decía, Nuria, es que nosotros lo hacemos a esa hora porque la gente está en esa hora en casa viendo la tele. Entonces, si cada uno en su responsabilidad no estuviera a esa hora, ellos seguro que esa hora no retransmitirían. Y ahora no hemos ido a la cama, estábamos con los rituales. Sigo para cerrar nuestro círculo. Ya teníamos como las rutinas de día, la preparación ya al sueño. Vemos que hay una puerta que si se cierra, cuidado. Y ahora nos metemos en la cama. ¿Cuáles son los consejos que tú nos darías para completar un poco el ciclo que hemos abierto? Bueno, primero ir a la cama sin móvil, porque ahora parece que ya todos vamos a la cama con el móvil. Entonces, el móvil hay que dejarlo fuera de la habitación. ¿Por qué? Porque para dormir no necesitamos nada. Sí, a ver, eso lo voy a volver a repetir, que para dormir no necesitamos nada. No necesitamos la tele para dormir, necesitamos leer para dormir. Todo eso son conductas que lo que hacen precisamente es desconectar nuestra mente. ¿Por qué? Porque está demasiado activa. Entonces, eso vamos a hacerlo fuera de la cama. Vamos a buscar esa relajación para después poder entrar en la cama ya para dormir. En la cama solo hay que ir a dormir. Bueno, y a la relación íntima, ¿vale? Es la única que se permite. Pero todo lo demás no podemos hacer nada más en la cama, solo dormir. Y eso es súper importante. Que no puedo dormir, que me empiezo a poner nervioso, nerviosa, a dar vueltas, me viene a la cabeza todo lo que tengo mañana, 50.000 cosas, hay que salir de la cama, ¿sí? Porque lo importante es que cuando estemos en la cama, estemos durmiendo. A ver, si he entendido bien. Nos metemos en la cama y si no conseguimos dormir, es decir, ¿es algo que directamente salimos o esperamos un tiempo prudencial? Depende mucho de la persona, ¿sí? Pero por norma general siempre es mejor salir de la cama, porque si no acabamos generando una asociación de cama, ansiedad, cama, malestar. Si yo llevo mucho tiempo durmiendo mal y me estoy poniendo muy nerviosa en la cama, llegará un momento que me pasará eso que decía antes, que cuando llegue la noche ya me va a dar un poquito de tirria y todo ir a la cama, ¿no? Como miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí no estoy descansando bien, no lo estoy pasando bien, porque siento ansiedad ahí en la cama. En cambio, puede ser que en el sofá, que estoy mirando la tele, estoy relajada, ahí no se espere que me duerma, ahí me duermo. Entonces me duermo en el sofá y voy rápido a la cama y a la cama unos ojos como platos, ¿sí? Eso es porque ya he asociado la cama a ansiedad. La cama a estar despierta y eso lo tenemos que evitar. Y si por la noche estos momentos lo que te despierta, tienes un despertar y te cuesta también conciliar el sueño, ¿salimos también de la cama? Sea la hora que sea. Sea la hora que sea. Y eso es muy difícil.
Sé que es muy difícil y que cuesta mucho. Por eso, cuando estamos solas en casa y oímos este podcast y todos decimos, venga, esta noche lo voy a hacer. Me voy a proponer salir de la cama. Pero luego llega la noche, cuando estás tan bien ahí en la cama, con las sábanas, tranquilita, dices, no voy a salir, voy a probar a quedarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás sola, porque la mente te boicotea. Entonces, el programa precisamente nos ayuda mucho a que no nos sintamos solos en este momento y que tengamos esa energía de decir, como mis compañeras y mis compañeros sé que van a salir de la cama, yo también lo voy a hacer. A lo mejor el primer día no, pero cuando ves que ellos lo han hecho y que tienen resultados y están durmiendo del tirón en muy pocos días y tú te has quedado atrás, dices, jolín, tendría que haber hecho lo que ha dicho Nuria. Y entonces hay como un efecto de mimetismo, ¿no? De arrastre y dices, hombre, si ellos lo han hecho y lo han conseguido, yo también, ¿no? Porque no queremos ser el primero, pero tampoco queremos quedarnos atrás, ¿no? Y al final, cumpliendo las normas, se acaba durmiendo bien, se acaba durmiendo del tirón. Gente que llevaba 20, 30 años sin dormir una noche seguida. Tú sabes, ese día que duermen la noche seguida, se levantan a las 7:30 de la mañana. Es que me escriben unos mensajes, Eli, y dice, llevaba 20 años sin saber lo que era dormir 7 u 8 horas del tirón. Y es brutal. Y es porque cumplen, es porque hacen caso. Pero cuando estamos solos en casa, la mente nos boicotea. Sí, tendríamos que ir al gimnasio, pero vamos a buscar 50.000 excusas porque llueve, porque tengo algo más importante. ¿Sí? Sí, pero nos estamos boicoteando y con el sueño ocurre un poquito lo mismo. Entonces, el tener un grupo de apoyo que te ayuda y que te anima a esos cambios de hábitos, eso es fundamental. Qué interesante. Y llega ya un momento, pasa la noche y despertador, ¿sí o no? Total. Sí, porque a la mente solo lo imprescindible. Si nosotros lo necesitamos, es una desconexión de nuestra mente para dormir. Si yo no le pongo el despertador, inconscientemente le estoy diciendo, estate pendiente que no te duermas. ¿Y qué hace esa mente? Esa mente queda conectada durante la noche. La gente mayor me dicen, o muchas señoras, sobre todo ya jubiladas, ¿no? Que no tienen esa obligatoriedad de ir a trabajar, y me dicen, Nuria, es que yo ya no necesito despertador, porque yo ya me despierto sola. Es igual. Necesitamos el despertador para decirle a la mente, tú desconéctate de eso y tú duerme. El despertador ya sonará. Pero si nos vamos a la cama con 50.000 obligaciones para esta mente, no va a desconectar. No es totalmente, porque a mí me ha pasado, y más de una vez, porque una vez casualidad, más de una ya, de tener un viaje o tener algo y tener miedo a que no suene el despertador, pero ese día necesitas levantarte a una hora concreta y te despiertas antes de la hora que marcaba el despertador sola. Y me ha pasado muchas veces. Y es porque, claro, me acuesto pensando, a las 6 tienes que estar en pie, Eli. Y antes de las 6 me despierto. Totalmente. Está ahí. Es igual que cualquier situación emocional que no trabajamos durante el día, que pensamos que lo hemos olvidado porque no lo hemos gestionado bien y lo hemos dejado ahí. Pero es que eso luego a las 3 de la mañana, cuando nosotros estamos en ese sueño y que nos volvemos más vulnerables y que ya no podemos controlar nuestras emociones, eso aparece a las 3 de la mañana, en ese despertar te vuelve a aparecer esa preocupación o aquello que habías dejado un poco atrás y la mente... Totalmente, o sea, está ahí. Eso es real, porque yo creo que nos ha tenido que pasar a todos, sino que lo pongan en los comentarios del vídeo, porque yo es cierto, de hecho te diré, anoche me acosté sin dejarle unas instrucciones a nuestra diseñadora. Yo hoy a las 3 de la mañana me despierto porque tengo otro tipo de despertador natural, que es mi hija. Entonces se despierta a tomar su toma de la noche y me acuerdo y me pongo a escribir a las 3 de la mañana. Es decir, no se me había olvidado. O sea, estaba en la cabeza y fue darle el vídeo y digo, que no le he dejado las instrucciones para que esta mañana a las 8 pueda arrancar con esto. Y me puse. No lo suelo hacer, pero es verdad como que aparecen en la noche todas las preocupaciones o las tareas que tú pensabas que tampoco era tan importante, que se lo podía haber puesto a las 10 de la mañana. Pero como se había quedado pendiente, la mente te lo recuerda. Y la mente al final no deja de ser un patrón que tú has adquirido en tu educación de pequeña, ¿no? Y que te ha funcionado hasta ahora, porque hablamos mucho de la autoexigencia en el grupo, ¿no? Esa amiga nuestra que siempre va con nosotras, la autoexigencia, o el control, otro amigo que también tenemos muy cerquita siempre.
Claro, la autoexigencia, el querer hacerlo todo perfecto, todo muy bien, eso nos ha ayudado durante años a hacer las cosas bien, a que hayamos pues, tenido éxito en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Pero claro, eso llega a un momento que si no lo sabemos gestionar bien, también nos pasa factura. Y aunque ya hemos avanzado, pero me acaba de quedar como hay una cosa así abierta, Nuria, y es como, ¿cómo saber, cerebro, qué hora es? Porque es como lo estaba pensando de repente, es como, claro, si yo digo, me quiero despertar a las 6 de la mañana, y yo esto lo he compartido y es como algo como siempre, como anecdótico, que da risa en los grupos de amigos, pero que le pasa a mucha gente. O sea, el cerebro sabe qué hora es sin tener reloj. Siempre. ¿Sabes cómo lo sabe nuestro cerebro? Quiero saberlo. Por la luz. La luz del sol es el sincronizador natural de nuestro reloj interno. Nosotros todos tenemos un pequeño reloj aquí, detrás de nuestros ojos, que es lo que llamamos ritmo circadiano. Ritmo circa quiere decir acerca, diano del día. Es un reloj que está puesto en 24 horas. Entonces, nuestro cuerpo tiene que saber siempre qué hora del día es. Siempre lo tiene que saber, porque no tiene la misma función un órgano a las 12 de mediodía que otro órgano o ese mismo órgano a las 12 de la noche. Por ejemplo, nuestra piel. Nuestra piel, cuando es de día, tiene una función de protección. ¿Sí? Nos protege de pues, los rayos ultravioleta, de todos los tóxicos que tenemos en el ambiente. Cuando llega la noche, esa piel tiene otra función, que es la de reparación. Reparamos la piel. Claro, si nuestra piel no supiera qué hora del día es, no sabría si le toca reparar o le toca tener modo protección. Entonces, ¿cómo sabe? Lo sabe por este reloj central que le llega la luz a través de la retina y le va informando. Claro, la luz del sol no siempre tiene el mismo espectro de color. No es la misma luz a las 10 de la mañana que a las 12, que a las 5, que a las 7. ¿Sí? Y entonces nuestros antepasados que salían a trabajar con la luz natural sabían perfectamente ese tipo de luz cuando se ponía el sol, que cogía tonos naranjas, relajaban, preparaban el sueño y volvían a dormir por la noche sin luz, oscuridad. Y ellos calculan, y nuestro cerebro calcula desde qué momento nos quedamos en oscuridad y cuándo volverá a salir el sol y cuándo volverá a ser de día. ¿Sí? Por eso es tan importante la luz natural. ¿Sí? De día, luz natural, de noche, oscuridad. Cuando llega la oscuridad es cuando el cerebro sabe que ha llegado la noche, empieza a segregar la melatonina, que es la hormona que nos hace dormir, y ese reloj, que es director de orquesta, le dice a todos los relojes de nuestro cuerpo, que están en todos los órganos de nuestro cuerpo, que ha llegado la noche y que hay que empezar a trabajar en función noche, modo noche, aquello que ponemos en el móvil, modo noche. Pues empieza modo noche en todos los relojitos que tenemos en todos los órganos de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante el sueño, porque el sueño regula este principal. Y si este se altera, todas las señales que van a dar a todos los otros relojitos también se alteran. Entonces, si nosotros tenemos una buena sincronización de este ritmo, todos los demás también irán todos acordes. Claro, eso estaba muy bien hasta que llegó nuestro amigo Edison, inventó la luz artificial y este cerebro, que es el mismo cerebro que el de nuestro pasado primitivo, ve esta luz, que es un foco de luz muy potente y puede ser el mismo a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde o a las 3 de la mañana. Y eso le está dando a nuestro cerebro señales incorrectas y entonces nuestro cerebro se pierde, ¿sí? Y hay una alteración en nuestro ritmo circadiano. Si yo estoy por la noche, por ejemplo, con el móvil, con una luz que le está dando a los ojos, además una luz azul muy potente, ¿qué entiende nuestro cerebro? Es de día, tengo que estar activo, porque son las 12 de mediodía, es una luz muy brillante y muy potente. Entonces, no me viene el sueño. ¿Por qué? Porque no se me segrega la melatonina, que es la hormona de la oscuridad. Y hasta que no llegue la noche no la voy a segregar. Es decir, hasta que no cerremos luces no se empieza a segregar. Por eso los jóvenes, ¿no? Y muchos adultos, que a veces también decimos siempre jóvenes, pero muchos adultos que se van a la cama con el móvil porque no pueden dormir, si están activos con luz, tampoco van a poder, no les vendrá el sueño. ¿Por qué? Porque la melatonina no está captando que es momento de que aparezca, porque ellos creen que la noche no ha llegado, todavía hay luz. Wow, pero eso me lleva a que las que vivimos en pueblo, como yo, lo tenemos más fácil, pero el ser humano ha creado ciudades que están 24 horas vivas, con luz, es decir, donde hay vida. O sea,
ciudades cada vez con más impactos lumínicos. Eso yo creo que es un desajuste muy importante. De ahí también toda la responsabilidad, ¿no?, de nuestros gobernantes para hacer ciudades más saludables, no solo a nivel acústico, que ya se ha empezado a hablar mucho, sino también a nivel lumínico, porque cómo puede estar afectando eso a nuestra salud. Porque fíjate que esos horarios, a esas luces, a esas horas, acaba trastocando ese reloj, y lo que decimos, si todos los relojes de nuestros sistemas del cuerpo están alterados, ahí es donde empieza a haber todo el riesgo de alteraciones a todos los niveles, a todos los sistemas. Claro, yo creo que esto, cuando se hablan de longevidad, ¿no? Yo creo, y se ve, pues no son las ciudades más grandes del mundo, no generan a las personas más longevas del mundo. Están normalmente más apartados de la urbe y siempre se habla de la contaminación, pero quizás no se ha puesto todavía de manifiesto lo suficiente cuánto es salud, o toda la contaminación, no solo la del aire, sino la lumínica, la acústica, qué impacto tiene en nuestra longevidad. Es que el sueño tiene una relación directa con ese bienestar, con ese envejecimiento saludable, con ese vivir más y mejor. Entonces, todo aquello que pueda estar afectando nuestro sueño está afectando ese vivir bien y vivir mucho tiempo. Por lo tanto, ahí las instituciones públicas tienen que poner mano sí o sí, cuanto antes. Pero empecemos por lo mismo, como te decía antes, empecemos por cada uno. Bajamos persianas, ponemos luces en casa, luces más cálidas a una determinada hora, ya cerremos dispositivos, bajemos los brillos de las televisiones a unas horas determinadas. Claro, nosotros también podemos hacer mucho. Claro. ¿No? Entonces empecemos por nosotros, y cuando ya vemos, ¿no?, que habrá más allá esa necesidad de que ya las instituciones ya les habremos concienciado un poquito más, pues bueno, ya se van a unir. Pero tenemos que empezar siempre desde nosotros, porque al final la salud depende de nosotros y es nuestra, ¿no? No podemos dejarla en manos de otros. Todo lo que podamos hacer nosotros, tenemos que hacerlo. No, esto es muy estoico, ¿no? O sea, tú puedes controlar lo que está en tus manos. Exacto. Puedes pedir o puedes solicitar, o me imagino que la educación también de los futuros líderes será diferente, pero es cierto que es lo que está en nuestras manos. Y antes hablábamos del reloj, ¿no? Del reloj que tenemos aquí, pero yo creo que el cerebro, además voy a leer una frase de tu libro que me gustó mucho. Digo, vale, el cerebro tiene reloj, pero también tiene calendario. Me voy a explicar. Mira, en una encuesta realizada a 4.279 estadounidenses y británicos, un 46% de los encuestados refirieron que la del domingo era la noche de la semana que más problemas tenían para dormir. Por el contrario, el descanso del jueves por la noche era el mejor valorado. Dormimos mejor el jueves y dormimos peor el domingo. ¿Sabes por qué? ¿Qué dirías? Ostras, pues si el domingo es cuando estamos más relajados, ¿no? Hombre, tendrá que ver con la ansiedad, con el estrés. Claro, fíjate, Eli, no vivimos el momento presente, siempre vivimos en el futuro. Eso es una pena, ¿no? Y cuando hablamos del mindfulness y la gente que trabajamos y que practicamos el mindfulness y la atención plena y el estar aquí en la hora, lo que nos estamos dando cuenta es que siempre nuestra mente vive en el futuro. Entonces, ¿por qué dormimos bien el jueves? Porque vemos el fin de semana y es como, ¡ay, qué bien!, ¿no? Nos relajamos y ya estamos esperando el fin de semana. Y el domingo, ¿por qué dormimos mal? Porque ya nos vamos todos a la cama. Primero, que venimos de unos horarios que ya hemos retrasado un poquito más, este jet lag de fin de semana, pero después porque nos vamos el domingo y ya estamos todos pensando en el día siguiente, ¿sí? Entonces, entre que ya nos hemos levantado un poco tarde el domingo, que hemos desajustado los horarios, si no hemos sido muy activos y hemos estado más sedentarios en el sofá, pues hace que cuando llegue el domingo por la noche sea la peor noche. Después, a las alumnas, cuando hacemos el registro de sueño, siempre les digo, el domingo no lo apuntéis, el domingo no vale. No, porque al final duermo 6 noches bien y una mal. ¿Y sabéis qué hacen? Lo que hacemos todos. Se acaban poniendo la atención en el que he dormido mal. Sí, pero no estás mirando que 6 has dormido bien y solo hay uno de malo. No, pues que esta amiga autoexigencia aparece y dice, no, pues que ese camino quiero dormir bien. Entonces siempre les digo, el domingo no lo apuntéis, el domingo no vale. Pero ¿cuánto trabajo hay que hacer interior para que el domingo sea como un jueves?
Bueno, pues a lo mejor por el domingo, pues poner el despertador también más pronto, aprovechar mejor el fin de semana, hacer más cosas al aire libre. Es un buen momento para hacer hábitos saludables, pasar tiempo con la familia y hacer ejercicio físico, cosas que nos gustan, disfrutar. Y eso cada vez cuesta un poco más. Al final es que los lunes tienen mala fama, ¿eh? Y no lo hemos creído. Y leí también en tu libro, Nuria, que las mujeres refieren más problemas de sueño que los hombres. ¿Por qué? Sí, porque las mujeres también pasamos etapas en que nuestro sueño se ve más alterado. Primero el ciclo menstrual ya hace que tengamos unos días que tengamos más somnolencia, los días también en que tenemos el flujo pues dormimos peor. Después aparecen pues, los embarazos, ¿no? Que durante el embarazo también tenemos muchos cambios a nivel hormonal, nacen los niños, ya sabemos que cuando tenemos bebés en casa pues ese ritmo circadiano también se nos altera y después llega la menopausia, que también hay otra alteración hormonal, que eso también, sobre todo si no hemos incorporado buenos hábitos, si no nos hemos cuidado mucho, también puede hacer que tengamos alteración del sueño. Y hay que vigilar mucho en ese momento porque si no lo empezamos a tratar pronto, esa alteración puede mantenerse con el tiempo. Por lo que es muy importante en esos primeros momentos hacer una intervención rápida. Además, las mujeres es como que tenemos más alteración del sueño porque también lo dejamos un poquito más, ¿sí? Los hombres son como duermo mal y como no lo ven tan normal, enseguida pueden pedir más atención, ¿no? Pero las mujeres es como aguantamos más un poco ese sufrimiento, ¿eh? Lo achacamos un poco más pues, al estrés que llevamos encima, la carga y también lo vamos dejando más y cuando llegamos a consulta también llegamos peor. Sí, ¿no? Yo pensaba, claro, la carga mental es superior, también. Las preocupaciones, ¿no? Nuestros desbordamientos emocionales, entonces al final, claro, pues somos carnes de cañón para tener que ir a consulta del sueño. Has hablado varias veces, Nuria, de cronotipo. Ajá. ¿Me contarías cuántos cronotipos existen? Bueno, fíjate, en rasgos generales, como yo decía que existe este reloj y este reloj más o menos lo que nos ayuda es a dormir entre 7 y 8 horas, pero no todo el mundo las duerme o esa ventana de sueño no todo el mundo las tiene en la misma franja de tiempo. La mayoría de la población, hay un 50% de la población que tiene lo que llamamos un cronotipo intermedio, ¿sí? Que sería pues, la franja que hemos dicho antes, dormir entre las 11 y las 7 de la mañana aproximadamente. Luego están los colibrís, que se llaman los madrugadores, que son personas que se despiertan pronto por la mañana, pero no solo eso, sino que su mente está muy activa ya por la mañana, pueden funcionar bien. Aguantan bien el día, pero por la noche no les pidas mucha cosa. Después de cenar ya es como que su cerebro empieza a poner el cartelito ya de ocupado, ¿no? O de cerrado, porque necesitan ir a dormir pronto. En el otro lado están los búhos que son los nocturnos, que son aquellas personas que por la noche es como que se activan, y son cuando tienen más capacidad o les gusta más trabajar o les gusta más estudiar, suelen buscarse ya trabajos más de tarde o tarde-noche, eran los que si podían escoger cuándo estudiar, estudiaban turno de tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tarde-noche es cuando están en sus mejores capacidades. Pero después si los dejamos dormir, duermen hasta bien entrada la mañana y necesitan recuperar ese sueño por la mañana. O si van a trabajar muy pronto, son personas que necesitan mucho café a primera hora y que no les digas mucha cosa a primera hora, que les dejes su espacio hasta que se acaben despertando. Y eso es un 25-25 más o menos. Qué curioso. ¿Cuáles son los que llaman más a tu puerta? Luego, fíjate que hay otra clasificación que la han hecho con mamíferos y han creado como una clasificación que son los delfines. Que los delfines, el delfín, por los que no lo saben, son animales que duermen primero medio hemisferio, medio cerebro y luego el otro medio. ¿Sí? Es como que el cerebro nunca para, porque son los que dan las órdenes para nadar, para respirar. Entonces, estos delfines son personas que durante la noche no desconectan el cerebro. El cerebro es como si su cerebro estuviera un poco siempre
activo, ¿no? Como pendiente de, en un sueño más superficial, cualquier cosita les despierta. Entonces, generalmente, los que llaman más a la puerta son los delfines, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que tienen tendencia a acumular actividad cerebral durante el día y durante la noche. De los colibríes o búhos, generalmente los búhos. ¿Por qué? Porque son los que están más privados de sueño, porque la sociedad está más preparada para los colibríes. Entonces son muchos búhos que viven en una sociedad, búhos que viven en sociedad de colibrí y por lo tanto tienen más alteración porque no están durmiendo en el momento en que su cerebro está más preparado. Independientemente de la hora que vayamos a dormir, ¿no? Seamos un cronotipo uno u otro, tú dices en tu libro que seas como seas, que siempre te levantes a la misma hora. Es decir, te vas a dormir a la hora que quieras, pero si tienes una hora a la que te levantas, siempre nos levantamos a la misma hora, da igual la hora que nos hayamos acostado. Total. Mira, si esto lo ponemos en práctica, es mucho más efectivo que todas las pastillas que pueda haber en el mercado. Da igual si salí la noche anterior. Es igual. ¿Sí? Si nosotras somos capaces de enseñarle a nuestro cerebro el momento que yo quiero que empiece el día, como hemos hablado de que hay un reloj y nosotros les seguimos siendo siempre regulares en el despertar, lo que hará ese reloj es hacernos venir la hora más o menos siempre a la misma hora. Y ahí vamos a conseguir esa regularidad en el sueño. Las personas que tienen horarios regulares, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tengo una mala noche, ¿qué pasa por la mañana? Que oímos el despertador y ¿qué hacemos? El posponer, ¿sí? El botón posponer y posponemos y posponemos y posponemos. Claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos compensando ese sueño que hemos perdido por la noche, lo estamos compensando durante el día a una hora que no es adecuada, porque nuestro cerebro está preparado para dormir. O hacemos una super siesta. ¿Sí? Entonces, lo importante es siempre levántate. Pase lo que pase la noche antes, tú te levantas siempre a la misma hora y eso ayudará mucho a nuestro reloj a ponerse en hora y ayudaremos a todos los otros relojitos también a ponerse en hora y eso es energía, eso es vitalidad, eso es bienestar y eso es salud. Total, yo había leído también en el libro que con el tema de levantarte a la misma hora, pero hay gente que por trabajo no puede levantarse a la misma hora porque tiene turno que trabajan de mañana, de noche y es complicado, ¿no? Y me pareció súper curioso esta frase que me anoté, que dicen los expertos que por cada 15 años trabajados en turnos rotatorios, incluido el de la noche, se reduce la esperanza de vida en 5 años y que los efectos de los turnos son peores a medida que los trabajadores se hacen mayores. Wow. Malas noticias, muy malas noticias para las personas que trabajan a turnos. Y cuando se ha estudiado la gente que trabaja a turnos o la gente que trabaja siempre de noche, es peor los de turnos que el que trabaja siempre de noche. Porque estamos forzando este reloj a que esté cambiando constantemente. Y cuando eres joven se aguanta muy bien, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, que la fabricación de melatonina va disminuyendo, no nos es tan fácil cambiar estos ritmos. Y eso son consecuencias a nivel de salud. Wow. ¿Y recomiendas algún tipo de suplemento para poder ayudar a conciliar el sueño, a poder como algún extra o no? Mira, si cuando ya todo lo demás se hace bien, aún podríamos dar un suplemento. Pero yo siempre pienso que como hemos hablado de todas las causas de no dormir bien, primero es importante ver cuál es la causa. Y dependiendo de la causa, podemos darle un tratamiento u otro. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de que ahora todos, porque se ha puesto de moda la melatonina, todos tomemos melatonina, o porque se ha puesto de moda el magnesio, todos tomemos magnesio. No, no es cuestión de eso. Es cuestión de ver por qué yo no duermo y trabajar en esa causa. ¿Sí? Si en esa causa nos puede ayudar alguna suplementación, mucho mejor. Claro, es como, ¿es buena la aspirina? ¿Le vamos a dar aspirina a todo el mundo? Pues depende, ¿no? A lo mejor para uno que tiene dolor de cabeza sí, pero a uno que tiene una llaga en el estómago es fatal. ¿Por qué? Porque le hará más mal. Entonces, estas suplementaciones nos ocurre lo mismo. Primero hay que ver por qué está durmiendo mal y luego vamos a ver si esa suplementación a ti
te está ayudando. ¿Qué pasa? Que es muy típico que nos vayamos pasando la medicación, así con las amigas, ¿no? Cuando es el tema del sueño es, ostras, no duermo bien, oh, yo tampoco, mira, yo tomaba el Orfidal, uy, a mí el Orfidal ya no me hacía nada, oye, ahora me están dando triptófano, prueba el triptófano, que a mí me ha ayudado un montón. Sí, pues a lo mejor esa persona toma el triptófano y precisamente lo que le aumenta es un problema de sueño que está relacionado con el triptófano y le va peor. Pero nos lo vamos pasando y venga, y lo vamos a probar, ¿no? Porque a veces pensamos que porque es natural, ¿no? Estas suplementaciones no hacen daño y hay que vigilar, ¿eh? Porque de la misma manera que nos pueden ayudar es porque hacen un efecto, también nos pueden perjudicar igual por el mismo efecto, ¿sí? Y ahora vamos a abrir un melón que es dormir en pareja, conciliar el sueño. Ese momento en el que cada uno es un cronotipo, cada uno se va 1 hora o quiere irse 1 hora a la cama. Es decir, en estos casos, a nivel de pareja, ¿qué consejo darías, Nuria? En la primera cita hay que preguntar. ¿Tú cómo duermes? La educación de los hijos, ¿no? Ya en la primera cita hay que preguntar a ver cómo los educaría. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Hay que mirar qué cronotipo, porque cuando se junta un colibrí, ¿no?, más puro y un búho puro, ahí ya vamos a ver que... Incompatible, o sea, ni el horóscopo ni nada, incompatible. Es algo que hablamos mucho en el programa porque realmente es un problema, ¿sí? Es un problema porque compartir la cama, si los dos duermen bien, ahí no hay problema. ¿Sí? Porque pues primero va la persona que se duerme antes, luego aparece la que duerme más tarde. Yo siempre les digo que pueden ir los dos juntos a la cama, estar un rato juntos, ¿no? Y después la persona que quiere ir a dormir más tarde puede salir, pero pasar ese ratito, buscar ese momento de intimidad, que también es muy importante que la haya en la pareja. Pero si los dos duermen bien, no hay problema. El problema es cuando uno de los dos duerme mal. ¿Sí? Que ahí sí que hay un grave problema. Pero ya no es un problema de quiero levantarme de la cama o no puedo dormir, me doy 50.000 vueltas, sino es un problema de que yo necesito garantizar el sueño, ¿sí? Para el que no duerme bien y para el que duerme bien y la otra persona le está evitando dormir bien. Entonces necesitamos garantizar el sueño de ambos. ¿Para qué? No porque queremos un capricho, ya lo hemos visto, es para tener salud física y salud mental. Porque uno de los artículos que salió no hace mucho, hablaba un investigador francés que decía la de divorcios que habrá habido a causa de no dormir bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no dormimos bien estamos más irritables, estamos menos tolerantes, estamos con más altibajos emocionales, nuestra libido a nivel sexual disminuye, baja mucho, no tenemos ganas, no queremos entablar conversaciones. Muchas veces no nos apetece salir a cenar, no nos apetece hacer nada el fin de semana con la pareja, porque estamos cansados, porque no queremos cambiar horarios. Entonces, eso al final acaba mermando también un poco o mucho la relación de pareja. Entonces, antes de llegar a eso, siempre es mejor lo que yo llamo la separación voluntaria nocturna. Es decir, si hay que garantizar el sueño y si nos queremos mucho y queremos seguir viviendo juntos muchos años, pues vamos a establecer el dormir en camas separadas. ¿Para qué? Para garantizar nuestro sueño y nuestro descanso. Y al día siguiente, ostras, es que nos levantaremos mucho mejor, tendremos más ganas de hablarnos, de achucharnos, de hacer cosas juntos y de disfrutar más el día, ¿sí? Porque las parejas estamos para disfrutar el día, no solo por la noche, ¿no? A veces parece que si no estás con él por la noche ya es que durante el día no estás. No, si cuando tenemos que estar es por el día. Y así tampoco no nos sentimos culpables si realmente no estamos durmiendo con nuestra pareja, porque durante el día hay muchas horas también para estar por ellos y estar bien, como debemos estar. Además de los horarios, los diferentes cronotipos, el otro gran tema es el tema de los ronquidos. O sea, de no dejar dormir a tu compañero. Pero cuando una persona ronca, ¿es que está teniendo un buen sueño? Porque parece fuera de, mira cómo está durmiendo. ¿O realmente esa persona debería revisar su salud y cómo está durmiendo? Mira, cuando hablamos de ronquido, que es ese ruido que hace el aire cuando entra y sale por un espacio que es la garganta, un espacio que se va cerrando, si es un ronquido continuado, es decir, que este ronquido no para, llamamos ronquido benigno. Benigno por el que lo tiene, maligno para el que está toda la noche al lado dándole codazos ahí. Pero si ese ronquido
va parando, es decir, hay paradas respiratorias, esos son apneas. Y eso ya no es benigno, esa persona ya no está durmiendo bien y ya no está descansando bien. Y ahí sí que hay que ya empezar a mirar si hay un problema de apnea del sueño, ¿vale? Que es una alteración muy grave con unas consecuencias a nivel de salud muy grave, porque ahí pueden tener problemas cardiovasculares graves. Entonces, ¿qué personas pueden ser las que podrían tener como síntomas, ¿no?, de apnea? Pues personas roncadoras, personas que se despiertan por la mañana, que aunque han dormido muchas horas, se sienten que no han sido reparadoras, que durante el día están cansadas o tienen sueño, se pueden dormir con facilidad en una situación de aburrimiento. Hombre, si van con una moto no se van a dormir, pero si están en una sala de espera o de copiloto, o van al cine, muy típico, van al cine y se duermen, ¿no?, o un transporte público. Empiezan ya a tener un poquito de colesterol, la tensión un poquito alta, ¿sí? Esos serían síntomas de que quizás esté sufriendo una apnea del sueño, con lo que podrían ir a su médico de cabecera para que, bueno, le diga estos síntomas y le puedan hacer una prueba de sueño y descartar que no estén sufriendo esta alteración. Vale, y ahora seguimos con el momento familia. Llega un bebé a casa. Eso, no sé, eso es de alegría, ¿eh? Me llega, y además lo vivo en primera persona, ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, pues que yo he tenido suerte, no lo quiero decir muy alto, que es lo que se dice así un poco, porque, bueno, porque dormimos. Porque a mí es verdad que cuando la gente me dice, Eli, pero ¿cómo estáis montando ahora un podcast, una empresa nueva, Javi otro tal? Y nuestra respuesta de los dos es, porque dormimos. Pero es verdad que tengo amigos, y no es broma, que ha llegado ya al psiquiatra por la situación que le estaba generando el no poder dormir con un bebé. ¿Hasta qué límite los padres podemos considerar que nuestro hijo duerme dentro de la normalidad sabiendo que es un bebé y que se despierta? ¿Y cuándo hay que levantar la mano? Y tengo varios amigos que han buscado especialistas del sueño de una forma desesperada por no poder dormir durante el primer año, el segundo y más. Mira, siempre decir que cada niño es único, ¿vale? Cada niño es único, cada caso es único y cada situación familiar es única, ¿vale? O sea, aquí no podemos hablar a rasgos generales. Habría que mirar cada uno de los casos, pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Los bebés, lo más normal es que se vayan despertando mucho por la noche y vayan durmiendo mucho durante el día. Tienen ese ritmo circadiano que todavía se está fabricando, se está creando. Es verdad que a partir de los 6-7 meses ya vemos un cambio. La gran mayoría de los niños a partir de ese mes ya está generando un sueño más continuado por la noche, aunque puede tener algunos despertares, puede ser que algunos ya se estén empezando, todavía se estén despertando para comer, algunos ya no es necesario, no es tan necesario a los 6 meses y puedan tener algunas siestas durante el día. Eso es lo que sería más o menos normal. A partir del año ya es verdad que ya tendríamos que estar viendo que ese sueño ya es más continuado. Podemos hablar de unas 10, 11, 12 horas de sueño continuado con algún despertar, ¿vale? ¿En qué caso buscar ayuda? Pues hombre, en el caso en que vemos que no va sincronizando su ritmo hacia lo que vemos de un sueño fragmentado a un sueño que tiene que acabar en 10 o 11 horas seguidas, ¿no? Si vemos que una cosa es que va avanzando, aunque va lento, pues no pasa nada, ¿sí? Lo va adquiriendo. Pero si vemos que estamos enclaustrados en un ritmo todavía de cada 2, 3 o 4 horas está despertando durante la noche, pues no estamos avanzando, ¿no? O al revés, a partir de los 6 meses que vemos que tiene mucho sueño durante el día y muy poco durante la noche. Ahí vemos una alteración del ritmo también. Situaciones en que los padres estén desbordados, por ejemplo, ¿vale? Sí que aquí es verdad que cada familia tiene su tolerancia, pero si una madre está desbordada porque no está descansando bien, porque se está despertando mucho durante la noche, claro, eso afecta a la salud mental. Y eso afecta a su salud mental y a su relación también con las personas de su alrededor y puede ser con el bebé. De ahí que puedan desarrollarse también depresiones posparto por no dormir bien. Entonces, en ese caso también necesitan esa ayuda. Quizás en este caso no tanto el bebé como la madre. Muchas veces culpabilizamos a los padres, decimos es que no lo han hecho bien, es que le permitís, es que no hagáis eso nunca, ¿vale? Los padres hacemos lo que podemos y lo mejor que sabemos, ¿sí? Pero es verdad que a veces si estamos en una situación que no tenemos muy claro si realmente
como está durmiendo mi bebé, ¿es normal o no es normal? Pues siempre se puede consultar a un experto en sueño que tranquilamente le dirá, sí, tranquila, esto es normal, dale un tiempo, unos meses, o mira, podemos ayudarte con unas pautas para que ayudar sobre todo a este bebé a sincronizar un poco más rápido ese ritmo de sueño. Porque al final lo que necesitamos es educar a los padres para que ellos hagan unas pautas que ayuden a ese reloj a sincronizarse un poquito más rápido para poder adquirir ese ritmo de 24 horas, que cuando nacen no lo tienen todavía establecido. ¿Sí? Es que es importante, ¿no? Es como tanto el descanso de los niños como de los padres. Me recordaba la conversación, Nuria, que algo que contaba y que he vivido en primera persona. Me pasó con Bruno, con mi primer hijo, que yo había días en los que pasaba del sofá a la cama, pero como no había como un día y una noche con los primeros días de vida de un bebé, se me caían las lágrimas porque no quería que llegara la noche, porque se me hacía larga, porque era constantemente despertar. Y yo soy una persona que si no duermo, no soy persona. Sí, la mayoría de personas, por eso es tan importante el dormir, porque dependerá mucho después la relación que yo tengo al día siguiente con mi hijo, el nivel de tolerancia de los lloros, del que no duerma, de que me cueste encontrar un momento para ducharme, ¿sí? Y a lo mejor no encuentro un momento para ducharme y no pasa nada, porque somos madres y tal, pues que a lo mejor eso lo podemos vivir fatal si yo no he dormido y lo vivo como un dramón, ¿no? Que yo he tenido muchas familias que lo han pasado muy mal. Entonces, sabemos que los primeros meses es durillo, ¿sí? Hay que despertarse, pero si vemos que esto se alarga un poco más, siempre hay que pedir ayuda, siempre, porque hay expertos, podemos ayudar mucho. Qué importante, qué importante. Y para cuando hablamos, ¿no?, de la habitación, estamos con las parejas, los niños, nosotros es un momento en los que, bueno, nosotros somos un poco friki de toda la tecnología, Nuria, y yo le regalé a Javi un anillo, el Oura Ring, porque a Javi le encanta todos los gadgets de salud. Entonces yo se lo regalé y él mira su sueño. Es verdad que desde que tenemos a Vega, pues ahora tiene, cuando estamos grabando 7 meses, ya no lo mira. O sea, porque ya no sale, o sea, el ritmo se ha roto y ya no. Pero el resto de hace ya un año o 2, no sé cuánto tiempo, hace un par de años creo que hace que se lo regalé. ¿Tú recomiendas este tipo de dispositivo que monitorea tu descanso? Es que claro, o llevamos el reloj, o llevamos el anillo, o llevamos el reloj. Estamos monitorizados a tope y estamos como registrados de todo a tope. Entonces, como una idea de que yo pueda saber si estoy durmiendo bien o no, ¿sí? Para tener una idea, eso es bueno, está bien, ¿no? Como nos podemos mirar los pasos, decir, hoy no me he movido mucho, tengo que moverme un poquito más. Eso está bien porque nos puede decir, mira, no has hecho mucho sueño profundo esta noche. Ay, pues a ver si haces rutinas más saludables para tener un sueño más profundo. Eso está bien para tener información, ¿vale? Nos informan. No es que sea muy estricto, muy fidedigno, pero sí que, oye, la verdad es que cuando hacemos nosotros nuestros estudios con más base científica, vemos que, bueno, se le parece un poco, ¿sí? Los podemos dar como buenos para tener esta primera información. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que cuando empiezan a dormir mal se obsesionan mucho con el sueño. Entonces, ahí ya no les aconsejo. Yo lo he hecho. Yo tenía una aplicación que me grababa mientras dormía porque, pues Javi, como el compañero que te dice, oye, me decía, creo que tienes apneas. Y entonces me grababa. O sea, ponía por la noche, toda la noche, y la verdad es como llega un punto en el que te obsesionas demasiado y empieza, o sea, yo me levantaba y miraba y podías escuchar incluso esos espacios y lo dejé de hacer, pero que lo pagué, pagué 70 euros un año para poderme grabar mientras dormía. Claro, al final dices, hombre, si te ayuda a saber esa información o te obsesionas en que, uy, mira, fíjate, me he despertado a esta hora, me he despertado a la otra, hoy no he dormido. Esa obsesión por el sueño, claro, yo antes te decía, necesitamos desconectar, no pensar en el sueño. Claro, si estamos con los gadgets, estamos focalizando ahí la atención en el sueño. Entonces, no vamos a dormir. Entonces, cuando ya entran en el programa, lo primero que decimos es todo eso fuera. Porque a mí no me interesa saber si me he despertado a las 2, a las 3 o a las 4. ¿Para qué? ¿Por qué necesito saberlo? Lo único que genera es ansiedad. Yo duermo bien, ¿sí? Yo duermo bien, me despierto a las 3,
Miro el reloj y digo, ay, qué bien, que son las 3, me quedan aún 4 horas, ¿no? Hasta las 7 me quedan 4 horas. Con esta sensación tan buena, yo me doy la vuelta, me tapo y seguramente me dormiré. Pero una persona que duerme mal, mira el reloj y ve las 3, las mismas que las mías, pero ¿qué piensa? ¡Ah! Mira cómo abrimos los ojos y ya se nos ponen los pelos. Ahora si fuéramos los dibujos animados tendríamos los pelos así, ¿no? De punta. ¿Sí? ¿Eso qué es? Ansiedad, cortisol alto. Solo son las 3. Fíjate qué diferencia. Solo son las 3. Me quedan aún y lo viven mal. ¿Por qué? Porque empiezan a calcular. Solo he dormido 3 horas, ahora si no me vuelvo a dormir, seguramente no me dormiré, pensamiento negativo, empiezo a anticipar al día siguiente, si no duermo ya al día siguiente no estaré bien, precisamente mañana que tengo no sé qué. ¿Sí? Y claro, toda esa hiperactivación, preocupación, pensamiento negativo, nos tratamos fatal, nos hablamos fatal, esa persona ya no va a volver a dormir o le costará muchísimo. Entonces, ¿para qué miramos el reloj? O sea, no miramos el reloj mientras dormimos. ¿Para qué necesitamos esa información? ¿Hay que hacer algo a las 3? Dormir. Nada más que relajarnos y eso no nos ayuda. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros estamos durmiendo bien y eso nos ayuda a que tengamos un control de nuestros hábitos saludables, perfecto. Pero en el momento en que empezamos a dormir mal y ya nos empezamos a obsesionar, porque a mí me escriben un montón de mensajes por Instagram con los pantallazos del móvil o del dispositivo, mira cuánto sueño profundo, eso es normal, me sale un no sé cuánto, ayer me sale un no sé quintos. Claro, eso al final acaba generando obsesión. Y si es obsesión, para el sueño no es bueno. Fuera. O sea, al final es como, ¿cómo vamos a dormir relajados si vivimos con tanta tensión durante el día? Si tienes tensión durante el día, te la llevas al final, al sueño. Hay que desconectar y estamos muy conectados. Estamos en una vida muy conectada. Y yo siempre digo que el sueño, cuando nosotros estamos en modo aquí, cuando estamos pensando, rumiando, buscando, estamos conectados aquí, no aparece. Cuando conseguimos que baje aquí, es cuando es más fácil que el sueño aparezca. Pero mientras estamos aquí, cuando hay una conexión, el sueño no va a aparecer. Pero cuando estamos, es decir, en ese momento en el que dormimos, trabaja el subconsciente. Es decir, hay un trabajo ahí y hay veces, a mí me pasa, de hecho yo duermo con un cuaderno porque como yo siento que mi subconsciente está trabajando durante toda la noche, cuando me levanto tengo muy buenas ideas y entonces recojo lo que sale. Pero es verdad que ese momento a mí en el despertar, algo ha pasado en mi cabeza, pero yo he tenido muy buenas ideas cuando me despierto. Total. Los grandes genios han creado sus obras o sus teorías, por ejemplo, la tabla periódica, ¿no? Se creó mientras dormía porque no sabía cómo ordenar todos aquellos números, cifras, todo lo que tenía en mente. Y fue cuando dormía cuando lo creó. Obras de arte, de melodías musicales, todo eso los genios lo crean en una fase muy concreta del sueño, que es la fase REM. ¿Sí? La fase REM, que es la que soñamos. Ahora solo quiero estar en REM. Claro, pero la fase REM es la fase donde reparamos la creatividad, la innovación, que te decía al inicio. Sobre todo las 2 últimas horas de la noche, ¿vale? Es cuando más suele ocurrir, en las 2 últimas horas de la noche. Y son aquellas horas donde nuestra mente, y además es donde tenemos los sueños, empieza a generar esa creatividad, esos ensueños. Y si nosotros somos capaces en ese momento de despertarnos y se nos ha ocurrido una idea, apuntarlo como muy bien haces, es genial. Es que si no se olvida. Se olvida. Se olvida. Como los sueños, ¿no? Si no escribes el sueño pronto por la mañana, luego quieres acordarte de lo que has soñado y no te acuerdas. Y eso es lo que ocurre en la fase REM. Y son esas 2 últimas horas, por eso es tan importante también la cantidad de horas. Porque si yo creo que con 5 tengo suficiente y no alargo esas 2 últimas horas, ahí estoy perdiendo mucha fase REM. Ahí me está faltando reparar toda la parte cognitiva. Y puede ser que la persona diga, no, yo funciono muy bien, tengo mucha energía, sí, física, pero ¿cómo estás a nivel cognitivo? ¿Cómo es tu resolución de problemas, tu empatía, tu capacidad de concentrarse, tu memoria? Porque eso lo reparamos en las 2 últimas horas de la noche. ¿Y hay algo que podamos hacer para recordar esos sueños
que hay veces que es como, he soñado algo, tenía algo, pero no me acuerdo. Solo nos recordamos aquellos sueños si nos despertamos mientras soñamos. Claro, la persona que me dice, Nuria, yo es que sueño un montón, es que se despierta un montón. La persona que dice, yo no sueño nunca, no es que no sueñe, es que no se acuerda y es porque duerme seguido, no se ha despertado de ese sueño. Y ojalá, ¿no? Siempre tuviéramos sueños muy bonitos. A veces tenemos un sueño bonito y nos despertamos y queremos volver a dormir, ¿no? Para ver si rápidamente podemos continuarlo. Pero eso sí que es albedrío puro, ¿no? No podemos controlar nuestros sueños. Entonces, las pesadillas, ¿hay algo que nos lleve a tener pesadilla? ¿Hay algo que nos haya pasado en la vida o algo que se quede para tener esa pesadilla? Sí, sin entrar mucho en la interpretación de los sueños, pero sí que podemos decir que si durante el día tenemos una temporada de mucho estrés, muy agitada, nos está pasando alguna desgracia a nivel pues, personal o familiar, tal, pues es más normal que por la noche tengamos sueños más angustiosos. Si estamos viviendo una etapa muy feliz en nuestra vida, ¿no? Estamos enamorados, hemos creado algo nuevo o estamos muy felices, pues seguramente nuestros sueños pues, irán más en esta tendencia. Qué bueno. Me ha encantado eso de encontrarle como una evidencia científica, eso de despertarte y tener buenas ideas, porque me parece como lo más, tener como ese espacio por la mañana para escribir, porque yo creo que de ahí hay algo que quizás ahí está la magia de los sueños, Nuria. Uh-huh. Seguramente nos están hablando, ¿no? Y tenemos que escucharlos un poquito más. Tenía una alumna que me decía, es que yo me despierto a las 3 de la mañana y empiezo a escribir cosas. Pero claro, pobre, llegaba un momento y dice, son las 5 que aún estoy escribiendo. Digo, pues no, se acabó, ya no te dejamos escribir a ti porque te activas. Y empezaba, es que estoy muy creativa, estoy montando no sé qué y tal. Y era a las 3, se despertaba y eran las 5 que aún estaba trabajando. Entonces, claro, era imposible que le quitáramos ese despertar porque en ese despertar su mente estaba demasiado activa. Otra cosa es que digas, me despierto, tengo una idea y me la apunto, ¿sí? Pero cuando ya el cerebro se empieza a despertar hay que vigilar un poco. Algo rápido, sencillo. Sencillo. Y en ese momento en el que te despiertas y pones las ideas, tú en el libro también propones tener un diario del sueño. Uh-huh. ¿Qué tiene que tener ese diario del sueño? Bueno, yo siempre digo que hay que buscar un momento antes de llegar a la cama para escribir todo aquello que tenemos dentro. ¿Sí? Porque como estamos todo el día haciendo, parece que solo el momento en que dejamos ya nuestra mente en blanco es ese momento en que llegamos a la cama. Y ahí empiezan a aparecer muchas ideas, cosas que me he olvidado hacer, cosas que a lo mejor ahora me acuerdo que tengo que hacer mañana. Entonces, eso sería bueno que no lo hiciéramos en la cama, ¿no? Por eso siempre es mejor un ratito antes de entrar en la cama, tener ese espacio para hablar con nosotras, sacar esos pensamientos, escribirlo en la libreta y ya cuando me da la sensación que ya he volcado todo, entonces ya tranquilamente puedo entrar en la cama. ¿Y monitoreamos el sueño de alguna manera si creemos que no hemos dormido bien o no hace falta ir llevando ese control de hoy he dormido 6, 7 antes de ir a un especialista? Es decir, o simplemente tener la sensación ya es motivo para llamar a tu puerta. Claro, si ese no dormir bien ya te está afectando en tu día, ya vigilemos, ¿sí? Porque como siempre digo, lo importante es vivir. Si ya no estás viviendo, es decir, si ya tú ya ves que ese dormir mal te está afectando a nivel físico, de salud, a nivel mental, mucha ansiedad, a nivel de relaciones con los demás, más irritable, toleras menos a las personas, si tú ya ves, o por ejemplo, bajo rendimiento laboral, que también es otro de los motivos por los que muchas veces me consultan, cuando ya hay una afectación de día, entonces sí que hay que, siempre digo que hay que buscar ayuda, ¿vale? Pasa que, como decíamos, parece que voy a buscar ayuda para total, me van a dar la pastilla y no la quiero, y hoy día tenemos métodos, ¿no?, mucho más eficaces que no es la pastilla. ¿Tenemos que mirar también el colchón y la almohada? Todo. Hay que mirar todo. Hay que mirar todo porque tenemos que estar en un sitio cómodo, confortable. ¿Sí? Pasamos muchas horas durmiendo, ya lo hemos dicho antes. Entonces, si no estamos en una habitación, en un entorno, incluso con una persona, si yo no estoy bien con mi pareja, eso me va a afectar al sueño. Pues imagínate también todo lo demás, ¿no?
he recuperado aquí para ya como cierre, aunque yo estaría hablando y hablando, pero es verdad que el libro es súper completo y solo, o sea, que hay tanta información que lo recomiendo muchísimo, porque en nuestra casa lleva ya varios años este libro de Por fin duermo, y es verdad que aún así nos quedan muchas cosas todavía por trabajar, que esta entrevista es como, siento que esta charla me ha puesto deberes, Nuria. Pues sí, ahora hay que cumplirlo, ¿no? Hombre, pues, sí, yo ya si lo veo, una vez que lo interiorizo, ya tengo que buscar. Pues perfecto. Mira, una de las cosas que a veces me dice la gente, dice, no, yo tengo tu libro, pero no me ha ayudado. Digo, no, no es que no te ha ayudado, es que lo has leído, pero no lo has aplicado. Tú has aplicado el libro porque yo no me creo que si tú aplicas el libro, tú no mejores tu sueño. Entonces, claro, van así con la colita entre las piernas en plan, bueno, es verdad, a lo mejor no he salido de la cama, a lo mejor no he hecho muchas de las cosas que pones. Pero una persona que coge el libro, lee y va cumpliendo, te aseguro yo que esa persona mejora y mucho su sueño y su calidad de vida, que es lo importante. Además, como el sueño está en tantos aspectos de la vida, ¿no? En nuestros refraneros, en nuestros dichos populares, hay tantas frases que vienen del sueño que he cogido algunas y yo te la voy a leer, Nuria, y tú me dices si hay alguna evidencia científica o si eso es conocimiento popular que seguimos, bueno, porque forma parte de nuestra cultura, ¿no? Vale. A quien madruga, Dios le ayuda. Ah, pues sí. Mira, fíjate que muchos de los refranes, después la evidencia científica ha venido a explicar toda esa cultura popular. Y es verdad que las personas colibrís tienen hábitos más saludables durante el día que les ayudan a dormir y descansar mejor que las personas que son búho. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ahí ha venido nuestra amiga autoexigencia, ¿no? No irme a dormir sin los deberes hechos. No pasa nada. Mañana hay otro día. ¿Por qué queremos hacerlo todo hoy? Mañana viene otro día, pero tenemos que tener la capacidad de desconectar lo que me ha quedado para hacer para poder hacerlo al día siguiente. Si yo me voy a la cama con aquello que he dejado de hacer, mal. Ahora tengo que tener la capacidad. No quiero ponerme 30 cosas. Quiero ponerme 5 y cumplir 5. Y llegar por la noche satisfecha. Pero claro, si me pongo muchas cosas, me pongo lo imposible, es que voy a llegar agotada y no voy a acabar cumpliéndolo y las sensaciones de frustración. ¿Sí? Entonces, lo que no se haga hoy, no pasa nada. Mañana hay otro día, y otro, y otro, y otro. En una charla también aquí en el podcast con una diseñadora de moda, Joana Calderón, ella dice que le había aprendido que si lo puedes hacer mañana, hazlo mañana. Que no pasa nada, ¿no? Por eso de todo hoy, pues le estaba generando mucha ansiedad y la verdad que fue una charla también y me quedé con ese aprendizaje. Si puedes hacerlo mañana, hazlo mañana. Y hay que aprender también, a vivir así, porque hay gente que no puede. No puede irse a la cama con la sensación de que he dejado algo por hacer, ¿no? Por ejemplo, la gente, si no tiene la nevera, la cocina toda limpia, no me puedo ir a la cama. Eso es ansiedad. Al final es ansiedad y la ansiedad no deja dormir. Es la peor enemiga del sueño. Yo tengo aquí uno que es muy mío, que es consúltalo con la almohada. Yo siempre, cuando tengo que tomar una decisión importante, tiene que pasar un día por la almohada. Si no pasa un día por la almohada, no tomo la decisión. Pues lo haces muy bien, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, la fase REM es donde nosotros ayudamos a la resolución de problemas. Y a lo mejor un problema que hoy no lo vemos, no sabemos cómo solucionarlo y le damos vueltas, quizás al día siguiente, habiendo dormido, ¿no?, esa situación, la vemos más clara. Pero yo te diría una cosa, no lo postergues después. Una vez tomada la decisión hay que actuar, porque la preocupación es otro de los enemigos del sueño, preocuparse. ¿Sí? Entonces no nos preocupamos, nos ocupamos. Si algo puedo hacer, hay que hacerlo, porque si no eso queda en mi mente y esa rumiación es la que no nos va a dejar dormir. Hay también, ¿no?, del dicho popular, lo de no pegar ojo, dormir como un tronco, es decir, lo llevamos como... El sueño realmente lo utilizamos como, no, hoy no me hables que no he pegado ojo. Buah, hoy he dormido como un tronco. Es como súper curioso cómo el sueño ha calado tanto en nuestro día a día, en nuestra forma de expresarnos, de convivir en general, porque lo tenemos súper presente, ¿no? Es como esas ojeras de no me digas nada, parece que se nota una mala noche en esas ojeras, ¿no? En ese momento se nota en la piel, claro, porque la piel no se regenera bien cuando no dormimos bien. Entonces necesitamos descansar y por eso es que pensemos que es una de las conductas más importantes que podremos hacer a lo largo del día, como respirar, comer, dormir
y beber, pocas más de importantes. Porque realmente, ¿no? Es como podemos estar X días sin comer, X días sin beber, pero también, si no dormimos, nos puede llevar a la muerte. Sí, hay una enfermedad hereditaria que se llama insomnio fatal familiar, que es genética. Entonces, estas personas llega un momento que es cuando se activa este gen y son adultos jóvenes, cada vez empiezan a dormir menos hasta que llega un momento que dejan de generar sueño, dejan de dormir. Por lo que se ha visto es que estas personas con 11 días mueren. Claro, fíjate que decías, ¿no? Podemos estar sin comer perfectamente 20 días, 30, ¿no? Depende un poquito de las reservas de cada uno, pero sin dormir a los 11 días morimos. Por lo tanto, hay que empezar a cambiar un poquito el chip y empezar a darle la importancia que merece el sueño, ¿no? Si la evolución ha hecho que pasemos tantas horas en esa conducta nocturna es realmente porque es muy y muy importante. Pues si algo, lección dormida, lección aprendida. Yo creo que al menos hoy queda aprendido de que tenemos que dormir, pero no solo horas en la cama, sino que realmente nos regenere, que por fin podamos dormir, ¿no? Y que no solo eso, yo creo que para mí la lección aprendida es disfrutar también del sueño. Sí, porque el sueño es lo que nos va a ayudar a disfrutar de la vida, ¿no? Y no lo tenemos que ver como una enemiga o como un enemigo, una pérdida de tiempo, sino nuestro mayor aliado, porque es el que nos va a permitir eso que decíamos, ¿no? Incluso cumplir nuestros sueños. Pues gracias por traer sueño saludable a Tiene Sentido, porque una vida dormida es una vida con sentido. Así que mil gracias, Nuria, por compartir, por estar, por ser tan generosa tanto en tu libro como hoy aquí a nivel de contenido, y yo me voy más tranquila hoy a casa. Pues muchísimas gracias, Eli. Te deseo lo mejor a ti, a Javi. Gracias. Gracias. La mayoría de personas que ven este contenido no están suscritos al canal y para nosotros tiene mucho sentido que te suscribas, que pulses en el botón de suscribirte, porque por cada suscriptor nosotros haremos este canal más grande, traeremos mejores invitados. Solo es un poquito de amor que necesitamos para que podamos seguir creciendo, ofreciéndote más herramientas de aprendizaje, de autorrealización. ¿Para qué? Para que para ambos, para ti y para mí, esto tenga sentido.